La princesa mágica Juliana perdió la vida hace 9 años por causa de una enfermedad rara. Hoy su mamá Viviana Caicedo nos comparte una hermosa lección de desapego y amor. Un nuevo episodio en Vos Podés, el podcast, y la entrevistada que tengo hoy me cautivó el corazón. Pero tengo que decir que no solamente ella. Hoy estamos en nombre de su hija, su muñeca preciosa, a quienes ustedes conocerán en unos minutos cuando sea ella quien nos cuente su historia. Vivi, muchas gracias por venir hasta acá, porque además no vivís en Bogotá. Tati, estoy muy feliz de poder estar acá. Sí, vengo desde Armenia y súper emocionada de poder contarles la historia de la princesa mágica. Antes de hablar de esa princesa mágica, me encantaría que la gente conociera todo este tema de la convocatoria, porque de hecho cuando quedaste seleccionada para ser parte de nuestros episodios a través de vospodes.co, publicaste una historia diciéndole a la gente que los sueños sí se cumplen y que además te habían muchas personas como invitado a que vinieras al podcast. ¿Cómo fue eso? Pues Tati, yo tengo una comunidad pequeña en Instagram y pues ahí he contado parte del proceso, y cuando la convocatoria se abrió al público, muchas personas me mandaban la historia donde estaba el formulario y me decían: Vivi, qué bueno que estés ahí, qué bueno que conozcan la historia de Juli, inscríbete. Y pues también tengo que decir que yo lo veía muy grande, muy lejos, y yo decía, pues pucha, llegar allá debe ser muy difícil, y un día dije, pues yo puedo, o sea, si ellas han podido, yo tengo que poder. ¿Vos podés? Vos podés. Me inscribí, pero ¿sabes qué? Me inscribí diciendo, si me inscribo, estoy segura que esto es para mí. Y efectivamente, cuando me inscribieron, además que lo que te conté que pasó súper especial, porque el lunes yo dije, mañana me llaman. Y efectivamente, el martes me llamaron y bueno, aquí estoy por la convocatoria pública. Me atrevo a asegurar que esa princesa mágica es la culpable de que estemos hoy acá sentadas al frente, y preséntanosla. ¿Cuál es esa historia tuya, Viviana? ¿En qué momento decidiste ser mamá? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, Tati, esa decisión yo pienso que me la implantó la sociedad. Yo siempre cuento esta historia diciendo que en la generación de la que yo vengo nos vendieron el cuadrito de la nevera como un cuadro de la felicidad. Entonces como que te dijeron, para que seas feliz en la vida tú tienes que estudiar, ser profesional, casarte, tener hijos y comprar una casa, un carro y un perro. Y tú pintabas eso y lo pegabas en la nevera. Yo he sido súper ñoña desde siempre, entonces yo chequeé todo eso antes de los 30, porque además te deja el tren, ¿no? ñoña para la gente que nos está viendo de otros países, okay. Porque también esto tiene alcance internacional, es como muy, muy dedicada al estudio, como a tu profesión, a tu carrera. Entonces hice la tarea súper juiciosa antes de los 30, casada, profesional, con súper trabajo, todo chuleado. Y pues sí, yo en ese momento dije, esta es la felicidad, la logré. Juli nace cuando yo tengo 26 años, fue la niña más deseada de mi familia porque además éramos todos adultos, entonces las navidades eran súper aburridas porque no había niños, y mis papás y mis hermanos y la presión del niño para cuándo. La más deseada del mundo, fuimos supremamente felices y la recibimos el 20 de abril del 2010 con la mayor alegría del mundo, y era una niña completamente sana, que eso es importante que ustedes sepan que Juli nace como una niña completamente sana. Y digamos que vive los primeros meses normales de cualquier niño sano hasta más o menos los 16 meses. Antes de entrar en detalle, ¿cómo era tu familia? Porque estabas diciendo que eran muchos adultos, no habían como chiquitos que alegraran de pronto esas navidades. Y no sé, tengo la sensación de que los paisas son muy de familias numerosas. ¿En tu caso era así? ¿Como que todo el mundo te quería ver en el plan de mamá? Mira, nosotros, digamos, por el lado de mi mamá, somos una familia súper numerosa. Mi mamá tiene 8 hermanos, o sea, son una cantidad, pero todos viven en diferentes ciudades. Entonces, los que vivíamos en Armenia son la familia de mi papá, que realmente solamente es mi papá, 2 hermanos, y pues ninguno tenía hijos, o sea, tenían nietos, pero no tenían todavía bisnietos. Entonces, las navidades éramos un montón de adultos. Aburridos, hartos, pues porque realmente, digamos que esas épocas como que la chispa y lo bonito se lo ponen los niños. Claro. Y entonces llega a la vida de ustedes ese regalo, Juli, y ¿cómo fue ese momento? Tati, eso fue la máxima emoción de la vida. O sea, cuando llega un niño tan anhelado y tan deseado, y eso fue una cosa loca, además porque nadie creía que era una niña. Todos queríamos que fuera niña. Eso en mi casa de, ay, que lo que sea que venga sano, no señora. Todos queríamos una niña. Pero pues mi mamá tenía un montón de creencias y que por la forma de la barriga y que eso iba a ser un niño. Tradicional. No me creyó cuando nos hicieron la ecografía y dijeron que era niña. No me creyó, serio? Me tocó llevarle y mostrarle, mira, dice que es niña. Eso fue una cosa loca, o sea, yo creo que nunca hemos sido tan felices con ese embarazo y con esos primeros meses
de Juli. O sea, ella nos dio el significado de la felicidad en esta familia. ¿Recuerdas el día de tu parto? Sí, porque además fue un parto súper sufrido, Tati. Yo fui de esas mamás que, ay, yo quiero el parto natural, y entonces que el yoga materno, que me enseñaron a pujar, o sea, toda la vuelta para tener un parto vaginal. Yo llegué a la clínica, estuve en 24 horas en trabajo de parto. Me tienes estresada porque yo todavía no soy mamá y digo, ay, Tati, tal vez después de que yo te cuente esto lo recapacites. Dilaté hasta 10, pujé 1 hora y Juli no nació. Ay, qué dolor. Resulta que Juli se mete en el canal vaginal con esta manito en la cabeza y pues obviamente ellos, esta parte es elástica y pasa, pero pues este codo no. Me hicieron una cesárea de emergencia, entonces me gané los 2 partos. Bueno, eso fue, además ya el ritmo cardíaco estaba como disminuyendo, fue una cesárea de emergencia. Digamos que esa parte fue traumática, pero cuando ya me la entregan y me la ponen en los brazos, se eso fue ya, todo dolor. eso ya no importa absolutamente nada. O sea, además esa conexión, Tati, es una cosa que yo siempre he dicho que la persona que no tenga hijos no conoce el amor verdadero. Es el amor real. Totalmente. Y entonces la recibiste en tus brazos. ¿Ya el nombre lo tenías planeado o cómo fue el tema del nombre? El nombre nos sentamos con el papá, recién descubrimos que sí, que era niña, o sea, cuando ya el médico confirma que es niña, empezamos como a hacer la lista de los nombres, dijimos no queremos nombre compuesto, porque el compuesto solamente se lo dice a la mamá cuando está furiosa. Entonces decidimos que Juliana, y ni siquiera por nada, o sea, el nombre simplemente es como me gusta, te gusta, sí, ella es Juliana y ya. Estaba súper planeado ese nombre. ¿Cómo fueron esos primeros meses con esa maternidad? Eso fue una cosa loca porque nadie la quería bajar, Tati, o sea, esta muchachita rodaba de mano en mano. La más consentida. Una loca. La señorita que está acompañándome aquí, mi querida hermana, llegaba a mi casa pues y se instalaba allá. Te la robaba. ¿Qué? Sí, había momentos en que yo decía, ¿será que en algún momento me quieren prestar mi hija para amamantarla? La única forma que me la regresaran era porque pues yo tenía la pucheca, nadie más le podía dar. Eso te salvaba. Sí, yo tenía algo que nadie más podía tener, pero fue muy lindo. ¿Y en qué momento sientes que esa felicidad de pronto empezó como a cambiar un poco en términos de salud? Tati, eso fue una pediatra que fue muy juiciosa y yo ahí doy gracias a Dios porque yo llegué a manos de un muy buen profesional. Nosotros cada mes llevábamos a Julia al control normal de pediatría y pues la niña era súper sana. O sea, a Juliana no le daba una gripa, no le daba una fiebre, no le daba nada y la pediatra decía pues que chévere un niño tan sano. Y en el control de los 16 meses cuando llego allá siempre lo que hacen es pesarla y medirla. Sí. No ganó peso y no creció. Que para una mamá primeriza como yo eso era pues normal. Es que es un mes y uno dice un mes es muy corto. Y ella me dice, eso no es normal, los niños siempre tienen que crecer y ganar talla y peso, siempre. Mes. Eso es algo que yo... No, y que además es un tema súper nuevo para quienes no somos mamás. O sea, literal, en este momento me estás instruyendo en toda esta información que es tan importante. Entonces no había crecido y eso era ya algo sospechoso. Sospechoso. Sí, ahí ya había una sospecha. Yo estaba súper tranquila porque, como te digo, pues yo dije, eso debe ser cualquier cosa súper simple porque ella no se enferma. Ella le manda un examen de plaquetas, hacemos el examen de plaquetas, salen bajitas y la médico estaba tan tranquila que me dice, se equivocó el laboratorio, vamos a repetir el examen. Okay. Cuando repetimos el examen, las plaquetas salen más bajitas. Entonces ahí ya digamos que la pediatra se alarma y dice, vamos a buscar la opinión de un especialista y me dice, vamos a buscar un hematólogo. Okay. Y ahí está como el primer signo de alarma para mí, porque yo vivo en Armenia, es una ciudad muy pequeña y allá no hay hematólogo pediatra. El hematólogo es el oncólogo pediatra. Ay, qué susto. A ti te dicen la palabra oncólogo y, no, o sea, claro. Me recorrió el frío por el cuerpo porque pues tú piensas es en cáncer y efectivamente la sospecha que tenía la pediatra era que Juliana podría tener leucemia. Pero no te lo había dicho. Hasta que te enteraste de la especialidad de ese médico. Ella no me quiso decir nada, o sea, yo la vi muy tranquila, realmente yo no pensé que fuera algo hasta ahí preocupante. Cuando empiezo a buscar y llego a que es un oncólogo el que la va a tratar, ya ahí sí se me encienden las alarmas. Y entonces se ven con este médico y cómo empiezan a transcurrir los días. Yo pienso que ahí es donde empieza la parte más compleja porque no encontraban nada malo, o sea, cuando la médico la pone en la camilla y le hace el examen físico, cuando le está tocando el abdomen, me dice, la niña tiene una megalia. Y ahí es donde uno dice, ¿qué es eso? Sí, entonces resulta que una megalia es un crecimiento anormal de algún órgano. En el caso de ella era el vaso. Entonces me dijo, hay que empezar a hacer exámenes. Y arranca la etapa, digo yo, más tortuosa, porque le hacen un montón de exámenes y todo está bien. O sea, no hay nada que esté ocurriendo aparentemente anormal en el cuerpo,
pero ya ahí la niña sí empieza a presentar síntomas físicos importantes. ¿Cómo se comportaba? ¿Qué veías? El vaso se creció muchísimo, entonces la niña se veía muy delgada todo el cuerpo, pero su abdomen era muy grande, sobresalía mucho por los lados. Entonces tú la veías así, se le sobresalía el abdomen, era bastante impresionante de ver. Entonces al vaso ser tan grande, pues ya le presionaba el estómago, le presionaba la vejiga, entonces ya no podía comer tanto, ya orinaba mucho más seguido y ya esto empezó a generarle dolor. Ahí ya empezó como la angustia porque ya dijimos, hay algo que efectivamente está pasando, es importante, pero no logramos entender qué. Muy complejo además, porque me imagino que estabas como volteando de un médico a otro y creería yo que empezó como esa búsqueda larga de ¿qué es lo que tiene Juliana? Yo ahí agradezco mucho a la doctora. Nosotros llegamos a manos de la doctora Ruiz, María Beatriz, que es la oncóloga, que era en ese momento la oncóloga en Armenia para niños. Y ella se personó súper del caso, ¿sabes? Ella lo cogió propio y entonces ella dijo, vamos a encontrar qué tiene Juliana. Y llegamos al punto donde ya no había nada más que hacer que hacerle una exploración total. Y yo ahí llegué a la peor decisión que tuve que tomar, porque cuando yo llego a que me expliquen qué le van a hacer, me dicen a Juliana la vamos a abrir desde el pecho hasta la vagina y vamos a explorar qué está pasando dentro de ella. Pero ven, porque es que para llegar a ese punto, me imagino que antes pasaste como por varios caminos, posibles diagnósticos, como que antes de llegar a esa etapa, ¿qué de pronto estaba pasando en términos médicos o incluso en tu cabeza también? ¿Qué suposiciones habían? Mira, le hicieron ecografías, radiografías, tomografías, o sea, le hicieron todo y lo que veían era que efectivamente el vaso era enorme, pero no veían nada que fuera normal. Entonces la sospecha que había en ese momento es que hubiera un tumor en el vaso, pero que las imágenes no lo dejaran ver. Y la única forma de verlo era entrar y abrirla para poderlo ver ya pues directamente. Yo te escucho hablando y bueno, hace un tiempo estuvo mi abuela enferma, gracias a Dios está muy bien, y recuerdo que en ese momento uno desde el desconocimiento, pero también con ese deseo de ver a las personas que uno ama sanarse, se vuelve médico. Es impresionante cómo uno empieza a aprender, obviamente con el respeto de los médicos, pero es por decirlo de alguna manera que empieza uno a investigar, a conocer y te escucho así, o sea, estás hablándome en unos términos que tenía esto, no sé qué, claro, me imagino que te pusiste también a investigar en todo lado lo que ella tenía, como por tu cuenta. Sí, o sea, yo entraba a don Google y le preguntaba, enfermedades que hacen crecer el vaso, enfermedades que bajan las plaquetas, o sea, tratando de encontrar respuestas, pero el tema, Tati, es que no hay tanta información, o sea, incluso los médicos no tienen mucha información de las enfermedades que son enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. Es difícil llegar a un diagnóstico. Realmente hay muchas personas en Colombia que mueren sin un diagnóstico, sin saber qué les está pasando. Entonces, uno se vuelve loco. Yo llegué a especializarme en medicina. Claro. Ya cuando me dan el diagnóstico, o sea, cuando me dan un nombre para la enfermedad, yo ahí ya me vuelvo la loca de Google y yo creo que yo le puedo explicar a un médico mucho mejor en qué consiste la enfermedad que lo que él sabe. Pero antes de que te dieran ese nombre, te informan de la cirugía. Me informan de la cirugía. Yo llego al momento de firmar el consentimiento donde te cuentan pues que tienes que dar la autorización y el anestesiólogo me dice, usted tiene que entender que hay una probabilidad muy alta que la niña muera desangrada en el quirófano. Ay, no. Yo sentí que se me bajó todo porque yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Entonces yo le pregunté, curiosamente en la habitación, en la oficina del anestesiólogo detrás había unas fotos de unas hijas de él. Entonces yo le dije, mira, una de ellas tiene la edad de mi hija. Si fuera tu hija, ¿tú lo operarías? Wow. Porque yo en ese momento ya no quería, Tati. Yo no quería que la operaran porque yo decía, Dios mío, es que, y si se desangra, y si se va a morir, ni siquiera sabemos de qué es, y si es algo muy simple. O sea, pasan muchos miedos por tu cabeza. Y él me mira y me dice, es que no tenemos otra opción. Ella en este momento está muy grave, pero no tenemos cómo tratarla. Entonces hay que ver qué está pasando para poder siquiera tratarla. Y ahí empieza mi conocimiento de Dios. Que al final de esta historia yo sé que se van a preguntar cómo lo hice, pues ahí está la respuesta. Solamente hay una forma de hacerlo y es de la mano de Él. Yo hoy digo que soy la niña consentida de Dios porque yo vi su mano en cada momento. Yo me despojé del miedo y dije, vamos a hacerlo. ¿Y tu esposo cómo estaba en ese momento? Mi esposo estaba tranquilo. Él es un hombre muy tranquilo. Yo con él tenía una muy buena relación. Era un hombre que estaba siempre pendiente de su hija, pendiente de mí. Y era un hombre muy, 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 o sea, que te daba paz y tranquilidad. Yo soy la alborotada, la acelerada. Entonces, las decisiones siempre las tomamos juntos, entendiendo que era lo mejor para ella, más que para nosotros.
y nos miramos y dijimos hay que hacerlo y encomendémosle a Dios y esto va a salir bien. ¿Cuándo fue la cirugía? La cirugía fue en enero del año 2012. Ok. O sea, Juliana todavía no había cumplido los 2 años, estaba antesito los 2 años. Juli sale de ahí, cuando sale el médico ya por fin nos dice la cirugía se hizo. Bueno, conseguimos los donantes porque lo que me explicaba el médico es que en el vaso, por el tamaño que tenía, estaban como las 3/4 partes de toda la sangre de su cuerpo. Y le tenían que hacer una biopsia a ese vaso. Entonces, el riesgo era que en el momento en que pincharan el vaso, pues hubiera un sangrado que no pudieran controlar. Entonces, conseguimos las unidades de sangre y teníamos todo listo para que en caso de que fuera necesario ponerle esa sangre, pues estuviera disponible. Pero Dios es tan lindo que sale el cirujano, nos dice la cirugía fue todo un éxito, ni siquiera tuvimos que ponerle una unidad de sangre. Y pues yo me alegré, porque yo pensé que eran buenas noticias, pero no sabemos qué tiene. Ay, no puede ser. Sí, y en ese momento tú dices, pero ¿cómo es posible? O sea... Pero ven, o sea, eso te lo dicen inmediatamente después de la cirugía, a ella la abren justamente para investigar qué era lo que le estaba pasando y salen de una y te dicen, ni idea. Yo pensaba que en algún momento podrían incluso retirarle el vaso, porque era una opción, y el médico me dijo, el vaso es enorme, yo nunca he visto un vaso de este tamaño, pero está sano. Yo no puedo retirar un órgano que está sano, y menos si tiene tanta cantidad de sangre como la que tiene. Hicimos la biopsia, vamos a mandar la biopsia a estudio y esperamos que la biopsia nos dé una respuesta porque yo exploré todos los órganos y todos los órganos están perfectos. Extraño. Sí, eso era muy raro, Tati, porque fue pucha, o sea, me la abrieron completamente como no hay una respuesta y ella va a la UCI, inmediatamente va a la UCI, después de la pasan a habitación, 2 días después mi hija no hablaba, no se movía y yo no entendía, yo dije, pues algo pasó en la cirugía. Cuando me hice la pediatra ya estaba deprimida. Ay, qué pecadito. Decía, no puede ser. Me dieron salida anticipada. Me dijeron lo mejor es que ella está en su ambiente porque... Estaba en la unidad de cuidados intensivos. Ya había salido a habitación. Ya estuvo un día en UCI y 2 días en habitación. Me dijo, le vamos a dar salida porque definitivamente lo que ella tiene es que está deprimida y queremos que se termine de recuperar su ambiente. Los niños son súper fuertes, Tati. Sí. Llegamos, pues lo que yo te digo, no se movía nada. O sea, pensamos que realmente se sentía súper mal. La pusimos en la cama y llega y... Mami, dile a... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama la amiguita. No puede ser. Que acabé de llegar, que venga y me visite. Ay, qué hermosura. O sea, estaba abierta completamente y lo único que pensaba era, ya llegué, voy a jugar con mi amiguita, con Salomé. Díganle a Salomé que ya llegué, que venga y me visite. Y pues sí, un alivio. yo decía, Dios mío, los niños tienen una capacidad enorme. Tati, ¿tú te quieres imaginar uno de adulto? No, o sea, yo quedo 2 veces ahí tirada. Claro. Efectivamente llamamos a Salomé llegó, jugaron y se recuperó súper rápido, pero digamos que la parte dura de esta historia es que una semana después me llaman del laboratorio y me dicen que la muestra no sirvió, que no pudo ser analizada. O sea, Dios mío. Después de abrirla, ay no. Tati, esa cirugía fue completamente en vano. No pudimos hacer nada, o sea, no descubrimos absolutamente nada en esa cirugía. Ay no, y fue riesgosa. Claro, además. fue muy riesgosa, por la mano de Dios, pues fue exitosa en el sentido que pues la niña se recuperó. Pero fue una cirugía, incluso pues ella quedó deforme su ombligo, o sea, todo lo que eso implicó para ella. Cuando ya llegó nuevamente donde la misma médico, yo le digo, ok, pero ¿y entonces? ¿Qué sigue? O sea, ya llevamos 6 meses, ya han pasado 6 meses desde la primera cita con ella hasta ahora y la niña está cada vez peor, ahorita además con esta herida, y ya ella ahí tenía una sospecha. Sí. En lo que había estudiado, me dijo, yo tengo una sospecha y la vamos a validar. Vamos a hacer una biopsia, un aspirado de médula ósea y vamos a mandar esta muestra a Argentina. Okay. En Argentina la van a estudiar y si las cosas son como yo pienso, me van a confirmar el diagnóstico, pero no me dice cuál es. Ay, no, qué zozobra. Porque ella sabía que yo era una mamá inquieta, Claro. que me iba a ir a leer en Google todo. Claro, y es natural de una mamá, claro que sí. Y entonces manda la muestra. Hacen el aspirado de médula, que además tampoco es una cosa chévere. ¿Cómo es ese proceso? Nuevamente vas a quirófano, es anestesia general y es del hueso de la cadera. Meten una aguja muy gruesa que va hasta el hueso y aspira un pedazo de la médula. Y ella queda obviamente... Y claro, muy adolorida. La niña quedó súper adolorida varios días. Y uno dice, pucha, es una niña tan chiquita, de hospital en hospital, de examen en examen. Es difícil explicarle a un niño lo que está pasando. Claro. Porque pues no es una niñez normal, no es lo natural. ¿Qué te decía en ese proceso? Ella hasta ahí no preguntaba mucho, pues tenía 2 años, yo creo que todavía no tenía mucha conciencia. Ella empieza a tomar mucha conciencia de esto después del diagnóstico.
Cuando a ella Ok. le empiezan a explicar, ella te lo podría explicar mejor que lo que te lo va a explicar yo. O sea, era una Ok. cosa absurda. Y entonces manda la muestra a Argentina. Mandan la muestra, yo estaba un día cualquiera en la oficina trabajando cuando me llama la pediatra y me dice, necesito que vengas esta tarde, ya tengo diagnóstico. ¡Qué susto! Sí, yo no sé si era una buena noticia o no, Tati, porque yo dije, bueno, que se acaba la espera de estos 6 meses que han sido muy tortuosos, pero qué susto. Claro. Entonces, además porque en esa prueba también le hicieron prueba de leucemia, ¿sí? Porque a pesar de que eso había sido descartado en las otras fases, pues igual seguía siendo una posibilidad. Ujú. Llegamos, nos sentamos y nos dice, Juliana tiene síndrome de Gaucher. ¿Qué? Y yo, ¿qué es eso? O sea, eso es una cosa que suena rarísima. No entendíamos qué pasó, no hubo mucho tiempo en la consulta de explicarlo, entonces pues llegué a mi casa, me senté, don Google, y esta es una enfermedad rara, una enfermedad huérfana, que en Colombia se considera una enfermedad huérfana la que le da a 1 de cada 10.000 nacidos vivos. O sea, es una prevalencia muy bajita. Y empezamos a leer de qué trataba el papá y yo voy a encontrar, digamos, de qué trataba esta enfermedad. Y la enfermedad básicamente era que su cuerpo no producía una enzima. Esa enzima, que se llama glucocerebrosidasa, hace procesos en las células para eliminación de las grasas. A ella no tener la enzima, tenía una acumulación de esas células con esas grasas en algunos órganos. Se acumularon en el vaso. Por eso su vaso era enorme, porque tenía un montón de células de grasas, de depósitos de grasa acumulados. Pero pues digamos que ahí hubo una esperanza muy grande para nosotros, porque dentro de las enfermedades raras era de las comunes. Entonces tenía tratamiento. Que aquí es una cosa muy importante, Tati, y es que no investigan mucho de enfermedades raras, que no dan rentable. Ah, ok. Claro. El cáncer, mucha gente tiene cáncer. Pues entonces vamos a investigar, las farmacéuticas investigan los medicamentos porque lo van a vender a manos llenas. Pero cuando estamos hablando de una enfermedad huérfana que le da uno cada 10.000, claro. esto no tiene mucho mercado. O sea, la ley de la oferta y la demanda es triste en la Literal, salud, en la salud, claro. pero existe. Entonces, claro, yo tuve esperanza porque yo dije, ok, tiene tratamiento. Habían 2 o 3 laboratorios en ese momento que producían la terapia de reemplazo enzimático, que básicamente es que se la ponen sintética. O sea, la enzima que ella no produce se la ponen sintética. Y conocí pacientes adultos de 60 años. En Colombia. En Colombia. Con eso. Con ok. eso. Aquí en Colombia hay una asociación de pacientes de enfermedades huérfanas que nos acogió inmediatamente y en uno de los encuentros vimos adultos con esta enfermedad. La mayoría de ellos caminaban mal porque otros lugares donde se acumulaban estas grasas es en los huesos y generalmente perdían el hueso de la cadera. Entonces, digamos que caminaban mal, pero tenían vidas perfectamente normales. Entonces, como que uno dice, ok, esto no está tan mal. Podría ser el futuro de Juliana, si lo Sí. imaginabas en ese momento. Sí. Te noto como que estabas súper informada por obvias razones y todo esto que me estás contando únicamente lo identificaste pues como en internet, como que ahondaste mucho o como que hubo un acompañamiento de tu médico en ese momento y ya empezó a decirte vamos por tal camino. ¿O fueron las dos? Fueron las 2. Ya en la siguiente cita, digamos que ese primer día donde ella me da la noticia fue como que me metió en un campito. La agenda de esta mujer era súper Claro. apretada porque era la única oncóloga que había en Armenia, o sea. Pero ya en la segunda cita me dice, ok, ya contacté el laboratorio. Te me van a documentaste con todo. todo. O sea, ella y yo fuimos un súper equipo y el papá de Juli, que eso, que no se me vaya a pasar en ningún momento de esta entrevista, reconocer la labor tan hermosa que hizo este hombre, porque sería absolutamente injusto que se hable de Juliana y no se hable de Alejandro, que fue su Claro. papá y fue el mejor papá que el mundo pudo haberme dado para ella. Ujú. Entonces empezamos y resulta que viene con la segunda parte compleja y es que esta terapia de reemplazo enzimático vale aproximadamente 25 millones y se le ponen 2 al mes. ¿Qué es esto? Es muy costoso, es demasiado O costoso. sea, 50 millones mensuales Mi para hija poder... era costosa. ¡Dios mío! Sí. Entonces, claro, ya te imaginarás las EPS porque pues tú no tienes. O sea, tú para la primera vendes el carro, vendes la casa, pero pues, para la segunda, ¿qué vendes? O sea, Mal contados, sí. son como unos $15,000 para la gente que está, que en, está otro país. Es Mucha muchísimo plata. dinero. Entonces empiezo aquí ya, además de que me volví médico, entonces me volví abogado. Porque entonces fue la tutela de la tutela, el desacato, la queja en la superintendencia, porque yo me tenía que asegurar que la medicina llegara a tiempo. Claro. Le hacen otra cirugía donde a ella le implantan un catéter subdérmico, porque como era tan chiquita, cogerle las venas era muy difícil. Y esta terapia es en una unidad de oncología, más o menos duraba 4 horas, donde le tenían que canalizar y dejar que el líquido bajara lentamente con toda la supervisión para evitar que de pronto, si hubiera algún efecto adverso, pues hubiera una forma de reaccionar. Entonces yo pensaba, durante el resto de mi vida, cada 2 semanas voy a tener que llevar a mi hija 4 horas y mi hija va a tener una vida completamente normal.
Entonces va a ser que yo me vuelva abogada para pelearle a la EPS. Claro, para conseguir todo. Sí, pero nada más. O sea, yo hasta ahí decía, vamos a hacerlo bien y mi hija va a tener una vida normal. Y así fue, Tati. Nosotros conseguimos la primera dosis del medicamento súper rápido, yo creo que más o menos a las 2 semanas, porque aquí viene algo importante, es que el laboratorio se entera del diagnóstico y te apoya. Ah, qué bueno. Con la parte jurídica a través de una fundación que ellos tienen, porque saben digamos, la barrera de acceso que tenemos. Y más o menos a las 2 semanas empezamos la primera dosis y eso fue increíble. Y empezó a la semana a disminuir el tamaño del vaso. Ay, qué dicha. O sea, era visual, o sea, yo podía ver que el iba efecto, mejorando. Total. Okay. ¿Y su estado de ánimo había como decaído en ese proceso? Sí, claro, porque es que pues estaba impedida y entonces ella empezó a sentirse mejor y esto también le producía anemia y plaquetas bajitas, entonces eso baja los niveles de energía. Entonces empezamos a ver cómo mejoraba y fue muy bonito porque digamos que ahí tuvimos la esperanza de, ok, prueba superada, vamos a vivir con una niña con condiciones especiales, pero con tratamiento. Y así transcurrieron los días, ella cada vez mejor, yo cada vez peleando más con la EPS, pero todos felices. Y un día cualquiera, Julia empezó a reírse y se puso morada. Y yo la vi rara y yo dije, ¿por qué se pone morada? Esto no me parece normal. Y entonces ya se reía y tosía y entonces empezamos a ver que le faltaba el oxígeno. Entonces vamos a la consulta y en la consulta nos dice la médico muy tranquilamente, dijo, pues que ya tengo una enfermedad, no le exime que tenga otra, ella puede ser asmática. Ay, no. Y yo digo, ¿en serio? O sea, empezamos la segunda etapa de la búsqueda. Empezamos a hacerle, le hicieron examen para fibrosis quística, pruebas para asma, o sea, hicieron muchísimas pruebas de muchas sospechas que tenían de diagnóstico. Y para este punto teníamos que llevarla a un control a Pereira con unas mediciones de oxígeno que le habíamos hecho y ahí yo en esa cita recibo una noticia muy dura y es que me dicen que Juli necesita oxígeno suplementario. ¿Qué esto significa? Andar con una bala de oxígeno y una cánula todo 24 horas al día. Juli tenía 3 añitos. Y esta noticia es devastadora, Tati, porque es un niño muy pequeño. O sea, la bala era casi el tamaño de ella. Entonces era muy difícil. Juliana en ese momento iba al colegio. Entonces es decirle que la vida normal que ella tenía ya no iba a ser una vida normal. Fue una noticia muy dura. Yo recuerdo que esa cita salí con mi hermana llorando. Claro. Lo que no está escrito era una noticia muy difícil de recibir, porque además veníamos de la esperanza. O sea, veníamos del prueba superada, esto no va a poder con nosotros. Y nos damos muy duro contra la realidad. ¿Cómo le contaste a Juli de esta parte? Con ella era muy fácil, Tati. Era una niña muy tranquila, supremamente inteligente, entonces tú le explicabas todo y para ella todo era muy sencillo. Además que como ella, cuando empezó a tener sentido, ella ya estaba viviendo esta realidad, pasaban cosas como que un día ella llega del colegio, todavía no le han puesto el oxígeno. Me dice, mamá, pasó algo increíble. Y yo, ¿qué pasa, Juli? Imagínate que Salomé se regó el chocolate en la camisa y la cambiaron. ¿Tú puedes creer que Salomé no tiene catéter? Ay, no. ¿Tú puedes creer esto? ¡Qué hermosura! En su mundo bello, ella Eso tenía era su normal. catéter. Lo raro no era que ella tuviera un catéter, lo raro era que Salomé no tuviera un catéter. ¡Qué bella! Entonces, para ella todo era así, ella veía, y eso es bonito ver el mundo desde los ojos de los niños, la normal era ella y los raros eran los ¡Ay, otros. qué bella! Entonces, con el oxígeno ella lo aprendió a entender y a veces la gente es muy cruel y eso no lo medimos. Nosotros tratábamos de darle una vida normal y una vez nos fuimos para cine, nos fuimos a ver Monster, nunca se me va a olvidar, con su bala de oxígeno y su vestido divina porque ella mantenía regia. Y estamos haciendo la fila para comprar las crispetas y pasa una señora y se queda mirándola. Sí, no. Ay, ¿qué tiene? ¿Cómo me va a mirar a mi hija con lástima? Pero yo no alcancé a contestar, voltéame. Mira, yo tengo una enfermedad que se llama síndrome de Gaucher y yo tengo este oxígeno para poder respirar mejor. Ella dijo eso. Ay, no. Ella era ese personaje, Tati. Era ese personaje. ¿Y esta señora con qué cara quedó? ¡Qué Quedó vergüenza! pasmada. Obviamente ya mis palabras sobraban, o sea, Total. te cachetearon con lo que era. Pero ven, o sea, ella ya identificaba, le comentaste de su condición, de la situación por la que estaba atravesando y lo tomó siempre con naturalidad. Sí. El tema de la bala, explícamelo, o sea, cómo era en términos como de transporte, pesaba mucho para la niña, iba a estudiar así, ¿cómo funcionaba esta dinámica? Cuando ya nos ponen la bala de oxígeno, ya no puede volver al colegio, porque ya su manejo pues es muy complejo. Entonces nosotros teníamos la bala para moverla cuando íbamos a salir a lugares, digamos, donde no pudiéramos tener electricidad. Y cuando estábamos en casa teníamos un concentrador eléctrico que era una cosa como así de alta, o sea, era grandísimo, además hacía un escándalo miedoso. Y esto es hasta complejo,
porque pues para darle libertad en la casa nosotros le compramos una cánula como de 20 metros. Claro. Entonces el concentrador estaba todo el tiempo en una habitación y ella con la cánula, digamos que tenía libre movilidad por la casa y todos teníamos que andar en puntillas porque nadie podía pisar la cánula y la cánula daba vueltas por toda la casa. Uy, pero digamos complicadísimo. que fue la forma que encontramos siempre como de tratar de hacerle la vida un poquito más sencilla. Pero obviamente ahí ya cambia mucho, ya no puedes volver al colegio, ya salir es todo la preparación, porque entonces hay que ver que la bala sí tenga la cantidad de oxígeno que más o menos necesitamos, o sea, planear el cine, cuántas horas, los tiempos, sí, claro. cuánto dura la película, cuánto me demoro en llegar, cuánto me demoro en comprar las crispetas, en cuánto tiempo regreso, la bala me alcanza, sí o no. Porque las balas son, pues todos hemos visto las balas grandes, pero las portátiles son unas balas más o menos de este alto, que tienen un soporte con rueditas para que las podamos arrastrar. Y la duración de esa bala, tal vez no me acuerdo muy bien, pero era como de unas 12 horas. Entonces, de acuerdo a la presión, nosotros sabíamos más o menos cuánto tiempo le quedaba y con base en eso podíamos decir salimos o no salimos. No, claro. Y la dinámica de ustedes como familia también se transformó. ¿Sientes que de alguna manera esto en el matrimonio cambió, mejoró, empeoró? ¿Qué pasó ahí? Porque evidentemente todo era nuevo. Te olvidas por completo de todos tus roles, Tati. O sea, yo me olvidé del rol de esposa, del rol de hija, del rol de hermana, de amiga. O sea, todos los roles mueren para mí. Yo me vuelvo mamá. Claro. O sea, yo soy mamá a tiempo completo y obviamente ya tú no tienes el tiempo de todo lo que uno dicen para que no se muera el amor en la pareja, los detalles. Eso pasa a otro plano. O sea, ya eso no existe para ti. Tu prioridad es que tu hijo, que además de ser tu hijo es un paciente que requiere muchos cuidados, esté bien. Entonces, claro, eso tiene sus consecuencias en la relación que, digamos, en ese momento nosotros no las vimos, pero pues después sí hubo la consecuencia de eso. ¿Y tu dinámica de trabajo, a qué te dedicabas para ese entonces? Yo en ese momento era gerente de una empresa que exportaba snacks. Yo trabajaba como gerente, pero digamos que yo fui muy clara con ellos ya mucho tiempo trabajando en esa empresa y yo les dije, voy a empezar a trabajar en horario flexible, o sea, voy a empezar a hacer lo que más pueda desde mi casa, voy a estar yendo y viniendo para poder estar más atenta a Juli. Hay días en que voy a estar con ella todo el tiempo y así lo pude hacer. Digamos que el llevar tanto tiempo en esta empresa, yo tenía los procesos ya como muy estandarizados, entonces me dio esa posibilidad de ser flexible y también algunas veces me la llevaba. Yo tengo fotos de ella feliz allá en mi oficina y pues cargábamos el concentrador, llegábamos con bala, cambiábamos a concentrador y ella se quedaba ya conmigo. ¿Con qué soñaba Juli cuando fuera grande? ¿Qué te decía? No, Juli era una princesa, Tat. Juli era una princesa. Esto fue muy bonito porque digamos que cuando uno de mamá estudia las cosas que hay que hacer bien, que no hacer, una de las cosas que como mamá nos dicen es no vaya a permitir que su hija crea que es una princesa porque la va a poner a vivir en un mundo mágico que es de Disney, que eso no es real y después en la realidad la va a golpear muy duro. Pero pues resulta que pues como yo veía que su vida era corta, yo decía pues ella puede ser la princesa que quiera ser. Entonces mi hija andaba por la calle y yo, además porque me tocaba el rol de la mamá princesa, con corona, con el cetro, o sea, éramos las princesas en la calle. Entonces mi hija nunca soñó con ser nada porque las princesas no trabajan. ¡Ay, no! Perdón. Me encanta. Ella estaba clara en su rol. Pero por supuesto. Mencionaste ahorita que su vida era corta. ¿En qué momento te dicen esto? Bueno, resulta que cuando empezamos a ver, le ponen el oxígeno, pero pues eso no cura el problema del pulmón. Necesitamos saber qué pasa. Todas las pruebas salen negativas, no encontramos la razón. Entonces la médica me dice, yo voy a ir a un congreso médico a Europa. Si me autoriza, yo llevo la historia clínica de Juli y entre los médicos que vamos a estar allá, que entiendo que eran médicos de muy alto nivel, podemos compartir información y ver si encuentro qué pasa. Nos hicieron una secuenciación genética a Juli, al papá de Juli y a mí y se llevaron toda esa información. Cuando ella regresa de ese viaje, me llama, me dice, ven al consultorio, que ya sé qué pasa y pues yo me alegré. Claro, por fin había un diagnóstico. Había una respuesta. Cuando nosotros llegamos al consultorio, la médico nos dice, Juliana tiene una mutación ultra rara de la enfermedad. ¿Cómo así? Dice, ¿qué es eso? O sea, tengo una enfermedad rara, pero además tengo una mutación ultra rara. Entonces ella me explica. La posibilidad de que esto pasara era del 0.000000001%. O sea, es como ganarse 10 veces seguidas el baloto. Era una cosa casi imposible que sucediera. La enfermedad de Juli es una enfermedad que se llama autosómica recesiva. ¿Esto qué quiere decir? Para que esa enfermedad exista, tiene que haber un papá que tiene una mutación genética y una mamá que tiene una mutación genética. O sea, yo pude haber tenido hijos sanos con otro hombre y él pudo haber tenido hijos sanos con otra mujer, pero nuestra combinación genética desarrolló esta enfermedad.
Y cuando analizan las secuenciaciones genéticas que nos hacen, descubren que la mutación de Juliana es ultra rara, ultra rara. Y digamos que en la información que había entre los expertos en el mundo, o sea, estábamos en el año 2012, 2013, y solamente habían 11 casos reportados. No te lo puedo creer. Uno se queda como que, ok, son 11 casos. Entonces yo decía, güey madre, me gané una lotería enorme para que esto llegara a mis manos. Entonces yo le digo, bueno, súper, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Y ella me contesta, todos murieron antes de los 2 años. Y Juli tenía 3. Entonces ahí entiendes que ya estás jugando con algo que ya no está en tus manos, porque si todos se han muerto, pues digamos que ya estamos en manos de Dios, no había tratamiento. Ya los medicamentos que le ponían, digamos que trataban el vaso, pero no el pulmón. Entonces yo te conté que los depósitos de grasa se acumulaban en el vaso. En esa mutación ultra rara se acumularon en los pulmones. No puede ser. Entonces ella me dice, no tenemos nada que hacer, Juli va a morir. Uy, no. Ven, pero esta noticia, ¿te la dicen a ti sola o con quién estabas? Estábamos con el papá de Juli y con Juli. Y ahí fue, digamos, una parte muy dura porque Juli voltea, me mira y me dice, mami, me voy a morir. Juli ya entendía el concepto de la muerte. Acuérdate que te cuento que Juli era súper inteligente. Yo creo que en ese momento yo me congelé, como en las películas, pero muy rápidamente le contesté, sí, Juli, tú te vas a morir. Y se va a morir la médica, y se va a morir tu papá, y me voy a morir yo porque morir es natural. Ven, pero ¿sientes que la médico en ese momento fue como imprudente al hacer este comentario delante de la niña? Yo creo que sí, Mucho. Yo creo que sí. Yo creo que de pronto como ya estaba enseñada esta realidad de tratar pacientes así, No. pero que no tenían la capacidad de Juli, tal vez no lo midió, pero para mí sí fue un impacto tenerle que dar esa respuesta. Además ahí, no hay manera de prepararse con una niña. No, porque yo no esperaba que eso sucediera, o sea, yo jamás pensé que lo que me dijeran ese día es que me van a desahuciar a mi hija. No. Y acto seguido me dice, necesitamos que nos autorices o no una reanimación de Juliana, porque si Juliana entra en un paro, estando en casa de sus abuelos, que eran los cuidadores de Juli, o estando en la casa de ustedes, el tiempo que se va a demorar en llegar a un centro asistencial puede haber una cantidad de muerte neuronal importante, entonces necesitamos que mires si decides reanimarla o no. No, espérate, porque en esta parte sí me quiero detener. Vuelvo y hago el comentario del proceso de mi abuela, que afortunadamente salió muy bien de salud. Yo recuerdo cuando me dieron información de ella de una manera muy cruel y sin importarles que ella estuviera presente. Me sorprende y creo que esta es la oportunidad para hacer un llamado al cuerpo médico, porque yo entiendo que están acostumbrados pues a atender este tipo de casos y de alguna manera se les vuelve paisaje, pero se les olvida, a algunos, no todos, porque hay médicos demasiado especiales y cariñosos, pero hay otros que definitivamente se les olvida un poco la ética, se les olvida el corazón, se les olvida que enfrente hay seres humanos, que hay familias completas impactadas por una noticia. ¿Cómo se le ocurre a un médico decir esto delante de una niña que además evidentemente entiende? Porque yo me imagino que desde que entraron por la puerta y llevaban atendiéndola en este proceso, el médico sabe a qué ser tiene enfrente. Entonces, pues creo que no, o sea, no es la manera. ¿O tú cómo percibes esto? Digamos que yo inicialmente tuve muchos choques con la médico por esto, porque es una mujer dura, pero yo la amo, Tati. O sea, yo hoy siento que lo hizo como nadie más pudo haberlo hecho. Seguramente hubo cosas que pudo haber hecho mejor, pero también entiendo que mi hija llegó hasta donde llegó por ella, por el amor que le tuvo, por la dedicación que le puso a este caso. Ella amaba a mi hija, o sea, ellas tenían es que el saludo de la mariposa. Y era que llegaban y se saludaban con las pestañas. Ay, que no. yo nunca, cuando una vez yo dije, ¿qué están haciendo? Y es que el saludo de la mariposa. Y se saludaban así con pestañas. Mucho después entendí que es una realidad muy duro cuando tú trabajas con niños que mueren tan seguido. Claro. Que te tienes que poner una coraza, Tati, Sí, porque les yo en ese toca. momento creo que a ella le estaba doliendo tanto como a mí. No supo hacerlo. No supo hacerlo, pero le tengo todo el cariño del mundo. Y entonces les dan esta noticia en ese momento y ahí, ¿qué empieza a pasar en la vida de ustedes? Nosotros tomamos la decisión de no contarle a nadie. ¿Cómo así? Que eso creo que fue una de las decisiones más difíciles. Mi mamá era la cuidadora de Juli y mi mamá ha tenido problemas de depresión y de ansiedad desde que yo tengo 15 años. Cuando nace Juli, mi mamá se cura y nunca más vuelve a tener un episodio de estos. Yo no quería dañar eso. Yo no quería que mi mamá repitiera un episodio de estos porque la niña de sus ojos estaba muriendo.
y decidimos callarlo. De esto solamente supimos el papá, mi mejor amiga y yo, y durante todo este tiempo todo el mundo pensaba que Juliana estaba en tratamiento, que Juliana iba a mejorar, pero pues realmente estábamos viviendo ya los últimos días de Juliana, donde nos dedicamos a lo que los papás no pueden, a malcriar. Que esto fue una cosa muy linda, Tati, porque los padres, digamos que siempre están formando hijos para que los adultos sean seres de bien. Yo no iba a tener un adulto. Entonces yo me podía dar el lujo de malcriar a mi hija porque ella no iba a ser un adulto de bien. Entonces yo podía dejar que ella fuera una princesa, yo la podía dejar que ella viviera en un mundo mágico que no existía. O sea, hubo muchas cosas que esto me permitió hacer, pero eso sí te carcome, Tati. Esto te carcome, y yo me puse una máscara de la mujer invencible, la mujer maravilla, y eso me estalló en la cara después. Pero hoy pienso pues que lo hice como mejor lo pude hacer en ese momento. Me impresiona, o sea, qué valentía. ¿Cómo es posible que uno pueda guardar este secreto? Lo manejaron como un secreto por proteger el corazón de los demás. Pero además que uno en situaciones como estas, que no me alcanzo a imaginar lo horroroso que puede ser una noticia de este tipo, uno necesita soporte, necesita sustento, de pronto esa red, de ese círculo íntimo que en este caso entiendo es tu familia, y callar eso, muy valientes ustedes. La familia de él tampoco sabía, nadie. Nadie, porque además no queríamos que la miraran con lástima. O sea, cuando yo pienso, por ejemplo, en el episodio que te conté de esta persona en el cine, o sea, no quiero que la miren con lástima, no quiero eso. Quiero que mi hija tenga una vida lo más normal que se pueda hasta el día que sea, pero que ella siga sintiendo que la están amando por el ser maravilloso que es y no porque se está muriendo. Creo que fue un peso muy duro de llevar, y después, más adelante te contaré que esto estalló en la cara. Claro. Pero en ese momento creo que tomamos la decisión correcta. En el momento en que la médico le dice a ella que ya no va a vivir más, ella lo interpretó según como se lo contaste, y sencillamente ya Juli lo vivió con normalidad, como que no le dio esa relevancia, o era súper consciente de que le quedaba poco tiempo. Cero. Para ella eso fue como, aquí pasó, mi mamá me dio una respuesta normal. Sí. Porque además es que, Tati, yo pienso que culturalmente tenemos un problema con la muerte, y esto es importante que se hable de eso. Lo único que nosotros tenemos seguro es la muerte. Pero nadie habla de eso. Pero no hablamos de eso. Y además se vuelve la cosa más horrible y la cosa más dolorosa. Y perdóname, pero si lo único que yo tengo seguro es que me voy a morir porque es tan horrible. O sea, yo ni siquiera tengo seguro el almuerzo, porque yo no sé si ahorita me caigo y me voy. O sea, esta es la realidad de la vida. Vinimos a morir. Obviamente hay que vivir y un montón de cosas en el medio. Pero la muerte es muy normal. Pero estamos en una sociedad donde la muerte es dolor, es angustia, es desespero. Y a veces dejamos de vivir pensando en que me va a morir, y yo no quise eso. O sea, yo creo que esa decisión la tomé porque yo decidí que me iba a vivir al máximo esa vida hasta el día que fuera. Y en ese momento dicen que ella va a vivir 4 meses. Es como el pronóstico que le dan. Muy poco. Es muy poco, pero era mucho porque ya tenía 3 años y los niños habían muerto antes de los 2. Y en las radiografías, digamos que lo pronosticaban con las radiografías, porque las radiografías del pulmón iban como viendo cómo se iba cubriendo el pulmón. Entonces, cada cierto tiempo le hacían radiografías y pues íbamos viendo un pedazo de pulmón cubierto, otro pedazo, y ahí íbamos viendo como más o menos cuánto podría vivir. ¿Cómo empezaron a transcurrir esos días para ustedes? Cuéntame, ¿qué hacían ustedes en esos días? Esos días fueron lindos, Tati, porque nos dedicamos a hacerla feliz. Nosotros nos dedicamos a hacerla feliz, a jugar. Obviamente hay muchas limitaciones, pues porque no podía correr, no podía... Una cosa que es muy difícil, en mi familia somos de un humor muy negro, de unos chistes muy pesados, o sea, somos muy divertidos en mi familia, eso hay que decirlo, pero ya no se podía reír, Tati. Entonces mi hermano, que es el más divertido de la familia, hubo un punto en que yo ya no quería que mi hermano visitara a mi hija. Ay, pero no podías como explicarle tampoco por qué. Y después él mismo me dijo que hubo un momento en que ya no quiso visitar a mi hija. Porque la hacía reír. Entonces uno dice, pues pucha, pues si la hace reír, le hace bien. No, a ella ella no se podía reír. Entonces hubo un momento en que dices, fue pucha, esta enfermedad es muy cobarde porque le quitó la risa. Le quitó la risa a mi hija. Mi hija no se podía reír, no podía gritar, no podía correr. Y yo muchas veces pienso, cuando veo mamás que dicen, no corra, no se suba, no grite. Yo dentro de mí pienso, pues pucha, entendieras el valor que tiene que tu hijo corra, grita y se ría duro. Yo no tuve eso, mi hija la enfermedad se lo quitó. Y a veces uno no valora las cosas sencillas, Tati. O sea, como mamás lo vas a escuchar 1000 veces. Pues pucha, era una bendición que la niña mía pudiera reír. Eso es una bendición, pero no podía hacerlo. Entonces, aprendes a valorar las cosas sencillas. Porque además respirar es obvio. O sea, alguno ya le dio gracias a Dios hoy porque respiró. Pues no, porque es que se volvió obvio respirar, porque lo hacemos un montón de veces por minuto. Mi hija no podía respirar sola.
es entender el valor de las cosas sencillas de la vida que se nos volvieron paisaje. Y el hecho de pronto de reírse, ¿qué le generaba? ¿Le alteraba el tema de la respiración? Sí, le disminuía la saturación del oxígeno en la sangre. Entonces se le disminuía la saturación, había que subirle más la cantidad de oxígeno que ella requería y en algún momento ya podía generarle un paro respiratorio. Entonces digamos que era cuidarle que eso no fuera a pasar. La vida te cambia por completo porque a ti te dicen que hay un riesgo de muerte súbita. Entonces cuando nosotros nos sentamos a tomar la decisión de si la reaniman o no, nos asesoramos del papá de Salomé, la amiguita de Juli, que era médico. Le dijimos, ven, ¿qué hacemos? ¿Tú qué harías en este caso? Y él nos dice, yo diría que no la reanime. Porque cuando él nos hizo las cuentas de acuerdo a la distancia desde donde vivían mis papás, de donde vivíamos nosotros, cuando ella llegue al centro asistencial ya va a haber una muerte de neuronas importante y cuando la reanimen ella puede llegar a tener problemas, digamos, ya neurológicos, que nunca los tuvo. Entonces nosotros dimos el consentimiento de no reanimación, que yo creo que fue una decisión que la tomamos muy temprano y nos sirvió después, porque entendíamos que no queríamos que ella tuviera una vida más anormal de la que tenía. Más sufrimiento, no era necesario. Muy difícil. Me hablaba siempre de que Juli era una princesa, pero hay un acontecimiento que me tocó el corazón y quiero que nos lo compartas porque me lo contaste en la preentrevista y tiene que ver con esa visita a Disney. Ese era un sueño de Juli. Tati, yo hoy pienso que esos 4 meses nunca se cumplieron porque la princesa tenía que ir a Disney. Yo trabajaba en una empresa que exportaba a Estados Unidos, era un cliente colombiano que se fue a vivir allá hacía muchos años y una vez me llama y me dice, Vivi, te queremos invitar a un desayuno, pero queremos que lleves a Juli. Ellos no la conocían, digamos, de pronto en redes lo que yo publicaba o lo que yo contaba, pero no la conocían y la querían conocer. A mí me llamó poderosamente la atención, pero no me pareció raro, Tati, porque Juli tocaba los corazones de todo el mundo, o sea, era una cosa loca. Juli tenía gracia de Dios, eso es lo que yo digo, era gracia de Dios. Ella era una niña linda físicamente, pero pues es que lo diga la mamá, eso no tiene chiste, porque para las mamás todos los niños son bellos. Pero ella tenía esa gracia de Dios que brillaba y que todo el mundo tenía que ver con ella, entonces a mí me pareció normal. Llegamos a este desayuno, Juli se sienta en la punta de la mesa, con su corona, por supuesto, y le dicen, Juli, ¿qué te gustaría? O sea, ¿cuál es tu sueño? Y además que salía mi hija con unas respuestas, dice, mira, lo que yo necesito es ir a Disney, porque yo necesito hacer el reclamo. ¿Qué? Entonces la miramos como, ni siquiera yo entendía de qué estaba hablando, y yo, ¿pero cuál reclamo? Es que si yo soy una princesa, yo necesito que a mí me expliquen por qué yo no tengo castillo y yo vivo en la casa con mis papás y mi mamá. No encuentro fallas en su lógica. No encuentro fallas en su lógica, o sea, era demasiado razonable lo que ella estaba diciendo. Ella necesitaba ir a Disney a hacer el reclamo de dónde estaba su castillo, o sea, en qué momento me van a entregar mi castillo porque yo vivo con mis papás. Eso fue súper lindo porque yo supongo que ellos creían que esa iba a ser la respuesta de ella porque me dijeron, listo, te vas para Disney. ¿Qué? Pero ¿cómo así que nos vamos para Disney? Sí, nos vamos para Disney. Entonces me contaban que ellos cada año, en Navidad, eso fue como en un noviembre, ellos les cumplen el deseo a un niño. Siempre, cada año, como política empresarial. Y que ese año hayan elegido a Juli. ¡Ay, qué belleza! Entonces yo como que no puedo creerlo. Y aquí es donde yo empiezo a ver la mano de Dios, donde yo digo, Juli tenía que vivir mucho más tiempo para que pudiéramos ver milagros ocurrir. Porque pues dime a quién le dicen, vamos a regalar un viaje a Disney, pues. A ver, no. Después de que además ya habían pasado, desde que nos dicen que va a morir, ya habían pasado como 18 meses, o sea, ella estaba en tiempo extra, o sea, había pasado todos los pronósticos médicos y nosotros súper felices, nos entregan los tiquetes, Hotel Disney, todos los parques, o sea, felices. Ay, no. Y oh, sorpresa, que no teníamos ni idea que las balas no pueden subir a los aviones. Ay, ¿no de oxígeno? La bala de oxígeno, la presión no permite que las balas suban a los aviones, nosotros no teníamos ni idea de eso. Y nos dimos cuenta en febrero, el viaje era el 18 de marzo. O sea, a correr. Ya, y nosotros decíamos qué hay que hacer. Entonces nos dimos cuenta que los concentradores portátiles de oxígeno sí se pueden subir a los aviones. Valía 14 millones de pesos. ¡No! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la fundación de voluntarias de oncólogos, donde la atendían a ella, pues la amaban como todo el mundo amaba a mi hija, normal. Dijeron, listo, vamos a conseguir esa plata como sea. Y como Juliana, unos $4,000 más o menos. Ah, ok, sí, en dólares. Como sea, Juliana tiene que ir a ese viaje. Hacen una cosa que se llama el desfile por la vida, que aún se hace en honor a Juli, para recoger taquilla para que Juli viaje con su concentrador de oxígeno.
en el Centro de Convenciones de Armenia venden la boletería para un desfile de modas. O sea, eso fue al máximo nivel. Los modelos, por supuesto, serían los pacientes con cáncer, los niños, de oncólogos, y pues el centro de la pasarela sería mi hija, porque la taquilla era para ella. Eso fue una cosa, además porque mi hija era súper pinchada, o sea, ella era, no se ensuciaba. Una vez me llamaron del colegio que porque Juliana no jugaba, que era que yo la regañaba. Yo no, a ella le pareció horrible ensuciarse. O sea, era una niña así. Era una princesa, efectivamente. Cuando has visto una princesa sucia o jugando en la caja de arena, no, eso no pasa. Era ella en su ser especial. Y ya ahora este desfile, obviamente, con la bala. Entonces ella iba adelante, modelando, y yo atrás con la bala de oxígeno. Yo me vestí toda de negro, como a ver si paso desapercibida, porque ella es la estrella de este desfile. Consiguen el dinero y compran el concentrador de oxígeno y nos vamos para París. ¡Ay, qué belleza! Esto fue súper lindo, Tati, porque fue, madre, es como que, ¿quieres más? Ven, te doy más. O sea, divino. Te voy a cumplir el sueño, porque además yo creo que Dios cuando te da, te lo da generosamente. Nos vamos para Disney felices, con un montón de restricciones a nivel médico, formularios y trámites para que nos dieran la autorización, porque además era salir del país. Por fortuna yo ya tenía la visa, yo ya había salido del país en varias ocasiones, entonces fue muy fácil el trámite de visa y demás. Llegamos a Estados Unidos el primer día, los instalamos en el hotel y mi hija empieza a llorar y a decirme que no quiere ese concentrador de oxígeno. Y yo, Dios, estoy en otro país, yo no conozco el tema médico, si esta niña se me satura, y yo no puedo llorar, y yo, cálmate, no llores. Claro, ¿qué pasa? Ella estaba enseñada a los que funcionaban eléctricamente o la bala, que no generaban ruido. Esto tenía unas baterías de litio portátil y eso generaba un sonido normal para el funcionamiento que viajaba por la cánula y le llegaba a los oídos. Entonces esto le generaba malestar. Claro. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Yo, bueno, te voy a dejar descansar un momento, te voy a poner el oxímetro, el oxímetro es para vigilarle. Okay. Yo ya sabía hasta dónde podía bajar, o sea, clarísimo el tema de ella. Y no sé, y me senté con ella y media hora y no se desaturaba. 1 hora y no se desaturaba. Y yo decía, ¿qué es esto? No puede ser. O sea, mi hija llevaba 2 años con un oxígeno portátil, o sea. Entonces dijimos, hay que dormir, nos pusimos turnos para dormir. Entonces, el primer turno lo hizo él, me dijo, yo me voy a acostar a dormir ya. El papá de la niña. El papá de la niña, y yo me voy a levantar a las 2 de la mañana y te relevo. Qué difícil. A las 2 de la mañana él se despierta y me dice, ¿es en serio? Sí, es en serio. Sigue respirando. Ay, no. Yo me acosté, yo realmente no dormí, o sea, la emoción no te deja, Tati, o sea, porque además te cuestas y empieza esta cabeza, ¿esto por qué pasa? ¿Esto por qué pasa? ¿Esto por qué pasa? No o sea, podía respirar. No, esto tiene sentido. Nos levantamos, nos bañamos, nos vamos a desayunar. Entonces, en el restaurante yo le tomo una foto y la subo a redes y me estallan las redes sociales. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Qué pasó? Y acto seguido mi WhatsApp llama a la médico furiosa. ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Por qué le quitó el oxígeno? Y yo, ven, vamos a calmarnos. Ya te explico. Y yo le había tomado varias fotografías al oxímetro al pulsoxímetro en la noche y se las mandé. Yo le dije, mira, ella no lo necesito. ¿Qué? Entonces yo me acuerdo que se escuchó un silencio y me dijo, hay cosas de Juliana que yo nunca voy a entender. Y yo pensé, yo sí, yo sé quién fue. Y Juliana estaba respirando sola. Entonces, digamos, cargábamos obvio el concentrador porque pues no sabíamos en qué momento iba a volver a pasar. Pero Juli estuvo 5 días en Disney respirando sola, Tati. Esto es un milagro. Es un milagro. Sí, y es muy simpático porque no falta el amargado incrédulo que me escriben, ay, eso es porque Orlando está al nivel del mar. No le busques explicación humana a esto cuando esto es Dios, esto es de Dios. Yo sé esto de dónde viene, no me dañes lo que yo sé. Finalmente, el último día, el día antes de viajar, estábamos en SeaWorld, estaba muy cansada, o sea, ese trajín de los parques es duro. Además, con un niño, el coche, ella se antojó de los 10,000 peluches. Yo decía, ¿yo cómo meter todo eso en la maleta? Ella andaba con una ballena aquí, con el de Monster acá. Decidiste malcriarla. Sí, eso no fue una tan buena idea. Además, porque se antojaba los más grandes y yo le sacaba al chiquito. Entonces compramos a lentita, bueno. Todo. Cuando estábamos en SeaWorld, yo me senté ya, o sea, agotada, desmayada, cuando yo la escucho reír. Y volteé a mirar y estaba corriendo. Al mismo tiempo, Tati, o sea. Todo lo que no podía hacer. Todo lo que no podía hacer. Yo. De eso no quedó ningún video, ninguna foto, porque yo estaba paralizada, Tati. O sea, yo no podía creer lo que estaba viendo. O sea, yo decía, yo tengo esa imagen grabada en mi cabeza y yo digo, Dios, eres demasiado grande, porque la niña que no puede reírse, no puede correr, no puede gritar, está todo al mismo tiempo. Nosotros allá nos encontramos con unos amigos del papá de Juli que tenían una niña más o menos de esa edad
y yo la veía perseguirse con ella como cualquier niño y yo decía, esto está pasando, o sea, esto es real. Entonces cuando yo te digo que Dios te da los regalos completos, son completos. O sea, yo pude ver a mi hija a los casi 5 años de edad correr, gritar y reírse sin ahogarse. Ay, no, que es esto tan bello. Sí, eso fue... ¿Cómo la pasó allá? No. De ataque, ¿qué te decía? ¿Hizo su reclamo? Sí, pero estas madres princesas no hablan español, que eso me pareció tan injusto. La primera que fuimos a buscar fue a Rapunzel. Rapunzel era su princesa favorita. Esto yo lo cargo porque es lo que ella no se quitaba, era el amuleto y siempre que tengo algo especial para hablar de ella lo llevo. Entonces la primera que fuimos a buscar en Magic fue a Rapunzel y ella llegó, la abrazó, además la emoción, los ojitos le brillaban como, ok, la conocí y de una le dijo, ven, explícame dónde está mi castillo, no sé qué, ella le echó todo el cuento. Y ella quedó literal gringa. Necesitamos princesas bilingües sí, en Disney. Políglotas que hablen todos los idiomas. Somos muchos latinos, con traductor. Ya se quedó mirándole, entonces entre el papá y yo más o menos le explicamos la pregunta que le hizo. Entonces ella le contestó como que no hay castillos disponibles, pero que la iban a poner como en lista de espera. O sea, una cosa así, nunca le fantasía. Dijo. Nunca le dijo, usted no es una princesa, de verdad, esto es un disfraz, ¿no? O sea, ella juraba que esa era su Rapunzel, la misma que ella cargaba aquí. Y que el castillo estaba en lista de espera. Eso fue una cosa súper linda, Tati. Bello. O sea, eso es magia. O sea, si Disney es mágico, pues Disney para ella era una cosa demasiado bella. Una cosa demasiado bella. ¿Y cómo fue el retorno? Ya terminan esta aventura maravillosa y me imagino todo el mundo acá, tu familia, ¿qué decía cuando veía esos videos de ella sin oxígeno? Dios mío. Eso era loco. Y yo les decía, déjenme, o sea, o estoy en el teléfono, o estoy allá, mande foto y que mande video. Cálmense, porque o me disfruto el video o les mando el video. Pero ahí es donde yo te decía que Dios muestra. Cuando nosotros ya veníamos de regreso, nos sentamos en el vuelo, en el aeropuerto, en la sala de espera, y Juli se pone morada y me dice, no puedo respirar, mamá. Ay, no. En Orlando, a la misma altura, o sea, es como decir, esa persona que te dijo que Orlando era a nivel del mar y que por eso Juliana respiraba, te lo estoy mostrando. Es un regalo que te quise dar. Yo triste, porque también tengo que reconocer que en algún momento de esto pensé que ya era definitivo y que ella iba a volver a respirar sola. Entonces, claro, eso sí te golpea. Le volvemos a poner el concentrador de oxígeno. Regresamos a Colombia, Tati ya ahí en picada, o sea, su salud empezó para abajo. O sea, nosotros regresamos la primera semana de abril, el viaje fue a finales de marzo, entre marzo y abril. Cuando nosotros regresamos, ella empezó a ponerse muy mal, cada vez necesitaba más oxígeno y más oxígeno y más oxígeno, y ya no había una explicación más allá de que entendíamos que el daño, digamos que estaba llegando a la parte más alta de los pulmones. Había momentos en que era muy difícil sostenerla en casa, un día que se puso súper mal en junio, y pues pedimos ambulancia. Además en Armenia no había una unidad pediátrica que supiera manejar su enfermedad, porque durante ese tiempo en varias hospitalizaciones que teníamos que llegar a urgencias con ella no entendían su enfermedad, era complejísimo. Súper frustrante, Tati. Una vez le dio lo que le da a cualquier niño, una gripa, pero le subió una fiebre muy alta, entonces yo llamo a la pediatra, a la oncóloga, que además todo el tiempo estaba disponible para mí. Yo le dije, mira, Juli tiene una fiebre alta, yo siento que esto puede ser preocupante. Me dijo, vete para urgencias de tu EPS. Yo llego a la central de urgencias, no tenía ni idea cómo manejarla. Hasta que la pediatra llamó al médico y le pegó una vaciada de aquellas. Le dijo, usted tiene que entender que ella es una niña de manejo especial y necesito que le hagan esto. O sea, claro, era muy difícil porque el médico no entendía el manejo de la enfermedad de mí. Total, llegó a unos rara. Picos de fiebre altísimos que después entendimos que se los produjo una infección en el catéter que ella tenía implantado. Entonces finalmente ella la estabilizan y de una nos dicen pa' Pereira o pa' Manizales, donde hay una unidad especializada en oncología que conoce el manejo de estas enfermedades. Hubo un día en junio cuando ya se puso muy mal en la casa, donde ya no podía estabilizarla. Yo la llamo y le digo, no sé qué más hacer, la tengo al máximo de lo que la pipa me da, ya le cambié de la cánula a una máscara, a un Venturi, no la logro estabilizar. Yo le puse un tapabocas encima del Venturi para que el oxígeno se saliera menos y no la logro estabilizar. Me dijo, nada que hacer, consigamos una ambulancia y llevémosla a Manizales. Y ella, ¿qué te decía? ¿Ya tú la veías? Que ella es muy difícil, Tati, porque pues no respirar es muy jodido, o sea, es muy difícil de ver, la ves morada, la ves ahogada, la ves muy, muy alcanzada, es una realidad muy dura. Yo hoy recuerdo estos años y digo, yo como no me volví loca.
Uy, muy berraca tú. Porque, por ejemplo, dentro de lo que ella tenía era el riesgo de muerte súbita, entonces yo dormía mirándola así. ¿No dormías? Una vez que yo creo que yo salvé de su muerte anticipada porque yo me abrí los ojos en la noche y yo le miraba era el pecho y yo decía, el pecho no sube. Y me quedé un momento y el pecho no sube, entonces yo me senté, la cogí, la cargué y la tiré. ¡Ah! Mamá, soñé que me estaba ahogando. Ay, Dios Entonces mío. como que obviamente te cambia mucho la vida porque te vuelves una mamá 24 horas, todas somos mamás 24 horas, pero es una mamá cuidadora y eso es muy exigente, entonces nos turnábamos, el papá dormía unas noches, yo dormía otras, como tratando de que esto no nos consumiera, pero era muy desgastante tal. Entonces ese día yo recuerdo que mi mejor amiga llegó a la casa, que ella sí conocía la realidad, y ella me pregunta, ¿tú de verdad estás lista para ver partir a Juli? Y yo digo, sí, durante esos 2 años, yo creo que hice el proceso, Tati. Yo me senté a explicarle a ella desde lo que yo creo, la vida eterna, ese paraíso donde no hay dolor, donde no hay enfermeras, donde no hay médicos, donde no te duele, tratando de que para ella fuera más sencillo y también para mí. Y yo en ese momento, sabes que ni siquiera pensaba en mí, yo pensaba en mi mamá. Yo le decía, sí, yo sí estoy lista para verla partir, pero yo ¿cómo le voy a decir a mi mamá que Juliana murió? No. Y ella me decía, pero mujer, se le está muriendo su hija y usted está pensando en su mamá. Y yo creo que esto todavía hace parte de esa máscara y de esa armadura de la que yo me tuve que vestir para no caer en 1000 pedazos. Yo tuve personas que me compartieron mucho de Dios, que hoy valoro enormemente su presencia en mi vida, porque si no hubiera sido así, o sea, no hay forma de pasar por este desierto si no tienes la mano de Dios, o sea, no hay forma. Esto era una montaña rusa porque entonces mejoró y entonces no, y esto sí funciona, le experimentaron un montón de cosas, le hicieron un montón de pruebas, un montón de exámenes, tratando de alargarle su expectativa de vida. Entonces digo, güey, pucha, si esto no es de mano de Dios, te enloqueces, te enloqueces. Nosotros llegamos a hospitalización, conseguimos una ambulancia, nos trasladaron a Manizales. Cuando yo cruzo la unidad donde la internaban, yo dije, aquí ya no hay retorno. Yo llamé a mi mejor amiga y le dije, sabes que yo entiendo hoy, cuando crucé esa puerta, que me voy sola de este hospital. Uy, no. Y esa fue como un golpe duro, porque digamos que yo ya sabía que eso iba a pasar, pero de alguna manera pasaban cosas que te esperanzaban. Y pues yo creo en los milagros porque los vi, pues entonces si Dios pudo darme el milagro en una semana, también me podía dar la cura. Y de alguna manera piensas que eso va a pasar. Y no pasó, Tati. Entonces yo todos los días cuando la veía en esa cama, que realmente no le podían hacer nada, o sea, simplemente era ponerle una cantidad de oxígeno mucho más alta. Ya era una máscara de no reinhalación, que es una bomba aquí gigante con una cosa ya súper traumática. Yo todos los días me levantaba, me arrodillaba y decía, que sea hoy. Que sea hoy. El amor es muy lindo. Y yo creo que cuando hablamos del amor real, el que no es egoísta, ese es el amor de verdad. Porque yo decía, en este momento ya no me interesa si me va a doler, no quiero más. Quiero verla así, ya no más. Entonces yo todos los días me arrodillaba y le decía, te lo juro que no me rebelo. Te lo juro que no te voy a reclamar. Pero por favor que sea hoy. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Yo estaba lista para entender que ya me había dado mucho. Y aquí hay una cosa que es importante, Tati, que yo me cuestiono mucho en la inconformidad de los seres humanos. ¿Tú juzgas un libro por el final o juzgas la novela por el último capítulo? ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te entretuvo? ¿Cuánto te puso en expectativa? ¿Cuánto te hizo feliz? Pero si el final no te gusta, entonces ya no lo quieres. El final fue duro, pero fue pucha, valió la pena cada segundo. Me lo volvería a vivir 1 y 1000 veces. Y si a mí hoy me dijeran, Viviana, hay que volver a pasar por ahí. Es que yo digo que algo muy bien hecho tuve que hacer en esta vida para que Juliana me eligiera a mí como su mamá. O sea, yo tuve la dicha de tener realmente 11 entre el universo. O sea, yo llevé en mi vientre eso. Fue un premio. Entonces yo me negaba a verlo como el final. Yo decía, pues pucha, ya me dio mucho. Y te agradezco porque me elegiste como la mamá de este ser y me diste esa vida para llevarla con toda la energía. Te la devuelvo. Ya, que gracias, pero no más. No puedo verla sufrir más. Tu familia ahí en ese momento todavía no conocía, o sea, callaste hasta el último minuto. Callé hasta el último minuto. En esta hospitalización empezamos a probar quimioterapia. O sea, Juli no tenía cáncer. Pero este médico en todo lo que investigaba entendía que eso podía ser una posibilidad. Entonces empezamos con una quimioterapia oral, pero no hubo respuesta. Ya habíamos pasado incluso por trasplante. A ella la presentaron como opción para ser trasplantada y la rechazan. En su momento para mí fue muy doloroso. Después lo entendí.
porque en ese momento ya para trasplantarla eran los 2 pulmones y el corazón. Eran 3 órganos. Mucho. Entonces, la Junta decide que la rechaza de la posibilidad de trasplante porque decían, si se dañaron sus órganos, pues no podemos garantizar que no dañe los órganos que se le trasplantan, porque es una enfermedad que está en todo su sistema. Y si le ponemos un corazón y 2 pulmones, son 3 niños que no van a tener eso y que posiblemente tengan una enfermedad que sí les permita tener una larga vida con el trasplante. Juliana puede que en 1 mes o 2 o en 1 año dañe también sus órganos trasplantados y la rechazan. Obviamente fue muy frustrante, después lo entiendo. Después lo entiendo, entonces como que ya en ese punto yo decía, ya no quiero más, o sea, esta niña, nos recorrimos Colombia en ambulancia, o sea, porque en Armenia es una ciudad pequeña, ya no hay nada, entonces vamos a hacerle un examen de no sé qué, ¿dónde? En Bogotá. La mejor de esas fue una vez que nos vinimos para Bogotá, mi hermana y yo en una ambulancia, que no podía dormir, porque el examen tenía que estar despierta toda la noche. La subimos en la ambulancia a las 10 de la noche para llegar a Bogotá, el examen a las 6 de la mañana y que no durmiera. Qué cansancio. Sí, súper difícil. Cantábamos, no más, ya no canten más, yo no quiero cantar, queremos dormir. Y yo, Juli, vamos a cantar. Y yo le ponía la tablet, le poníamos el celular. Pero es que ustedes no entienden. O sea, ¿cómo les hago entender que yo no quiero cantar? Yo quiero dormir. El conductor de la ambulancia le ponía la sirena a la ambulancia para que ella escuchara, porque a ella le gustaba cuando la llevábamos en la ambulancia que le pusieran la sirena. Tati, el viaje más tortuoso de la vida, porque además también teníamos sueños nosotras, ¿no? Cosas de esas que pasaron. Sí, fueron. Y hay muchas chocoaventuras para contar. Pero ya en ese punto entendía, o sea, yo entendía que ya lo habíamos hecho todo, que yo no quería más sufrir. Juli desarrolló un apego irreal por mí, Tati, o sea, yo no podía ir al baño. O sea, literal, en la habitación, yo me entraba al baño con la puerta abierta y la cabeza así para que Juliana me viera. O sea, ella no podía despegarme. No permitía que las enfermeras le limpiaran la cama porque mi mamá sabe limpiar. Las enfermeras no la podían bañar porque mi mamá me sabe bañar. O sea, Dios. Ella no permitía que nadie la tocara. Era la mamá. Pero a mí me echaron del hospital porque yo no dormía, Tati. O sea, yo no sabía. Te obligaron a descansar. Yo no sabía que ellas cuando entraban en la noche a tomar los signos vitales colocaban estado del acompañante y decía despierto. Entonces, a las 2 semanas de nosotros estar allá, decía despierto cada 2 horas. ¿Qué es esto? Y una noche llega la pediatra y me dice, venga mamá, suba la lengua. Y yo, ¿por qué? Me dijo, le voy a dar clonazepam. Necesito que duerma. Yo no me puedo tomar eso, la niña, no sé qué. Me dijo, le vamos a poner una enfermera a la niña para que la niña esté toda la noche tranquila, pero necesito que duerma. Yo le dije, no quiero, o se toma eso o se va. Dios. Entonces me doparon, yo me tomé eso, dormí y me dejaron quedar los otros 15 días. Pero ¿cuánto tiempo duró ahí? Ahí fueron 4 semanas, fue un mes. Okay. A esas 4 semanas volvió a pasar que yo no dormía y me dijeron, no, necesitamos que se vaya para la casa, de pronto en su ambiente, en su cama, usted descanse. Yo me vengo para Armenia engañándola, que esto fue muy triste porque ella no quería, entonces tuvimos que aprovechar que ella se durmiera. El papá, que además eso fue muy, muy triste con él porque ella siempre fue más de papá. Las niñas son más de papá. Sí. Pero en esa enfermedad ella se apegó a ti. Se aferró a mí y yo le decía, ¿tú no quieres ver a tu papá? Sí, yo sí quiero. Pero si tú no te vas. Entonces en ese momento, en un sueño de ella, el papá entró, yo me fui. Cuando yo venía bajando en el carro me llama, tú me abandonaste, mamá. Ay, Dios mío, me partió el alma. Yo, princesa, me echaron, o sea, no puedo estar ahí, me echaron. ¿Quién te echó? Yo voy a hablar con ella y le voy a decir que no puede hacer, que es una atrevida. Ay, no. Yo me vengo a dormir y yo supuestamente iba a dormir 2 días en Armenia. El sábado 11 de abril yo me levanté, Tati, en una angustia que yo decía, esto no es normal. Yo estaba desesperada. Yo llamé, dígame cómo está, ella está bien, pásamela, me la pasó. Y Juliana estaba igual que como yo la dejé, pero yo no podía. Yo les dije a ellos, nos vamos ya para Manizales, yo no quiero estar más aquí. Y los sábados dejaban que mi familia entrara a visitar. Entonces nos fuimos todos para Manizales y estábamos mi mamá y yo en la visita y yo empecé a sentir que sonaba raro. Yo decía, esto no suena como normal. ¿Como que los equipos? El oxígeno, o sea, lo que va pegado a la pared que le pone la bombita, como la coquita que hace burbujitas. Sí. Esto yo sentía que sonaba raro y la enfermera me dijo, es que llevas mucho tiempo aquí, ya tal vez no estás escuchando bien, o sea, cada que veo que está loca. El corazón de mamá, todo la lo intuición, siente. yo creo que la intuición de mamá que tienes aquí, y yo seguía pensando que algo no estaba bien, pues resulta que como tenía eso tanta potencia, se desprendió de la pared, o sea, se rompió la pared y se vino el aparato de la pared. Ay, no. Mi hija se queda sin oxígeno y convulsiona.
que yo creo que fue lo más duro que tuve que vivir con ella porque yo no sabía cómo era una convulsión por falta de oxígeno. En ese momento mi hija ya estaba paralizada de la cintura para abajo, o sea, ella hablaba, jugábamos, pintábamos, porque era una artista, ¿no? O sea, teníamos toda la pared llena de obras de arte, perdón. Pues, entonces digamos que nosotras teníamos una vida buena, nos jugábamos, pintábamos con la tablet, o sea, como que todo sentadita porque ella estaba paralizada ya por falta de oxígeno en la cintura para abajo, pero cuando le da la convulsión se paraliza toda. Ay, Se tuerce, es una cosa horrible, Tati, o sea, yo creo que eso es de las cosas más duras de ver, porque se le tuercen los pies, se le tuercen las manos, se le tuerce la cabeza, o sea, eso es una convulsión miedosa. Eso puede haber durado 1 minuto, 2 minutos, mientras ellas traen una bala portátil y la ponen, pero yo siento que eso fue la vida. Yo quedé petrificada, mi mamá gritaba, eso fue una escena que no quiero nunca más volver a recordar, y no la logran estabilizar. Entonces, cuando ya le logran nuevamente conectar el oxígeno, no la logran estabilizar. Yo llamo a mi hermana, le digo, suba por mi mamá y llévesela, o sea, necesito que se la lleve, y ya le conté a ella lo que estaba sucediendo. ay, no. Le dije, no vamos a salir de esta. Ya, eso es una realidad, no vamos a salir de esta, llévese a mi mamá. Entonces a mi mamá se la llevan para donde una tía, no le explican qué está pasando, mi papá y mi mamá se van, se regresan a Armenia esa misma noche, y yo le pido a ella que se quede conmigo. Allá estaba, por supuesto, también el papá, y entonces me dicen, la vamos a bajar a la unidad de cuidado intensivo, y yo me opongo a hacer eso. El papá y yo teníamos absolutamente claro, yo te conté que habíamos tomado la determinación de no reanimar, dijimos, no vamos a permitir una unidad de cuidado intensivo, allá le van a extender la vida, ¿a qué costo? Ya ella está inconsciente, conectada a un aparato que respira por ella, y en algún momento le dará una bacteria y va a morir, porque ella ya no tiene pulmón. Y no se los van a poder trasplantar. Entonces, ¿para qué me quieres alargar la vida de una manera artificial? Yo acá por lo menos la tengo, me habla, me mira, Claro, pintamos, claro. jugamos, es mi hija todavía. Pero no quiero ser egoísta con ella, y también tengo que decirlo conmigo tampoco, porque yo creo que nadie habla de esto. Si también te cansas, o sea, yo tuve que haber puesto mi vida en pausa durante 3 años, seguir trabajando, seguir haciendo como si nada. Yo cuando veo fotos de esos momentos de mi vida, Tati, yo siento tanto pesar de la mujer en esas fotos. Yo digo, siento tanto dolor de esa mujer que tuvo que pasar por todo eso. Entonces en ese momento también se trataba de mí. También se trataba de, te amo con tantas fuerzas que te dejo ir, pero también me amo con tanta fuerza que merezco una vida que no esté entre médicos y enfermeras, y en esta montaña rusa donde hoy me dicen todo está bien y mañana te estás muriendo. Me llama la médico, ella estaba fuera de la ciudad en un congreso o en algo así, me dice, ¿entiendes que si no bajamos a Juliana a la UCI no la podemos tener más ahí? Yo le dije, dame otra opción, no la voy a bajar a la UCI, no podemos estabilizarla, Viviana. Ya en ese momento había como una complicación renal, entiendo, y me dijo, vamos a ayudarla a morir. Ay, no. La eutanasia, digamos que no estaba aprobada todavía en ese momento en Colombia, la aprueban como el año siguiente, si no me falla la memoria. Entonces le dije, explícame qué es ayudarla a morir. Entonces me dijo, le vamos a poner un medicamento a Juliana, este medicamento deprime sus sistemas, ella empieza a respirar más lento, pero está completamente inconsciente, hasta que en algún momento hay un paro cardiorrespiratorio y ella muere. Esto puede pasar entre 24 a 48 horas, pero no va a haber dolor. Si me garantizas que Juliana está dormida, que no entiende, que mejor te garantizamos que no hay dolor. Yo me siento a hablar con el papá de Juli, yo le dije, esta conversación ya la tuvimos. Él me dijo, sí, esta conversación está clara, esta decisión no se toma hoy, esta decisión se tomó hace 2 años y ya es el momento. Duro, obviamente duro, pero yo creo que me preparé mucho para la despedida, Tati, porque yo no sé cómo es morirse, ninguno acá se ha muerto, pero yo sí pensaba mucho en, madre, si yo me estoy muriendo y yo a mi mamá agarra de la pata de la cama, no se vaya, esto es ser duro. Tiene que haber una manera de que esta forma de trascender sea tranquila. Llega la enfermera, pone el medicamento, se pone a llorar y se va. Ay, no. Yo, pero, ¿qué pasó? Y yo salgo y digo, ven, dime qué pasó. Y me dijo, no puedo, no soy capaz. Juli se ganó el corazón de los médicos y las enfermeras. O sea, en una unidad oncológica donde han muerto N cantidad de niños, durante esto que hicieron con Juli, lo hacen con algunos niños cuando ya están en etapas críticas, y ella se negó a hacerlo con mi hija. O sea, es que era un ser tan lindo que eso tenía que pasar. Esperamos el cambio de turno, llega la enfermera, primero la llaman, le preguntan si ella lo hace, ella dice que sí, ella lo hace a las más o menos 7:30 de la noche. Entonces yo me despido, digamos que llegó el momento de, ok, es verdad lo que dices, es verdad que estás lista para la despedida. Yo me arrodillé a un lado de ella en la cama, le cogí las manos y dije, princesa, llegó la hora, nos vamos a despedir, te va a dar mucho sueño, te vas a dormir, cierra los ojitos y cuando vea a los angelitos de Papito Dios, arranca, corre con ellos que ya nos vemos. No.
Juli voltea, me abre esos ojos negros inmensos y me dice, ¿tú llegas, mamá? Y yo le digo, sí, yo llego. Vete absolutamente tranquila que yo llego. No sé cuándo, pero yo te voy a llegar. Vete tranquila. Es tu momento de ir a ese lugar que te prometí que ibas a llegar tranquila. Tati, mi hija, cerró los ojos en una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y se durmió. Ay, no sé cómo continuar esta entrevista, mujer. No. No. ¿Qué es esto? ¿Quién había ahí en ese momento, además de ti, el esposo? Estaba mi hermana, el papá de Juli, y estaba yo. Y hasta el último momento tuvo conciencia. O sea, unas horitas antes de eso estaba brava con mi hermana porque se le comía unas papas fritas. Es que era un ser muy bonito, Tati. O sea, esta historia es triste o es feliz por donde tú lo mires. O sea, ay, madre, es que era mi hija, era un pedacito de mí, era eso que tuve el privilegio de tener. Ellos estaban ahí en la despedida, los dos. Yo no sé si el papá de Juli se despidió porque yo tomo la decisión de salirme de la habitación. Yo a veces pienso por qué lo hice y yo digo, madre, como que las películas se te quedan grabadas. Como el pi de las películas, yo decía, no quiero escuchar eso. Entonces yo elijo salirme. Cuando ella ya se duerme, cuando ya pierde la conciencia, que fue más o menos como una media hora después, yo me retiro de la habitación y el papá se queda con ella. Ok. ¿Quieres que pares? Es difícil, se me hace demasiado difícil. De toda esta situación, lo que más me impacta, me sorprende de una manera desbordada, Vivi, es ese temple con el que te escucho hablando. ¿A qué crees que se deba esa fortaleza que realmente me tiene impactada? Tati, pues yo pienso que es Dios. Yo creo que a uno Dios no le da algo que uno no es capaz de superar. Y entonces digamos que cuando yo llego a esta parte de la historia, todo el mundo me dice, ¿usted cómo pudo hacer eso? Yo no tengo ninguna explicación porque yo no soy un ser diferente, yo tengo la misma cabeza y los dos brazos que tiene todo el mundo. Y yo también pensaba cuando escuchaba esas historias, porque además a uno no le va a pasar esto, ¿cierto? Eso pasa en las noticias o en Discovery, eso no le pasa a uno. Y yo veía esas historias y dije, Dios mío, ¿cómo hace esa mamá? ¿Cómo es capaz? Pero cuando a ti te toca ser fuerte no tienes otra opción. Y yo siento que a mí de alguna manera Dios me preparó para ese momento. O sea, en mi vida hubo muchos episodios que yo siento que me llevaron a que cuando eso pasara yo estuviera lista de esa manera. Ya después de muchos años, yo a veces siento que esa armadura me hizo mucho daño después. Pero fue muy útil en ese momento, Tati, porque el haber tenido la entereza de haberle hecho ese trascender tranquilo para mí tiene tanto valor. O sea, yo me siento tan orgullosa de haberlo hecho así, bonito, sin el grito, sin el llanto, sin la angustia, sin el dolor, es que le di todo. Ella me lo dio todo, yo le di todo. O sea, yo hice absolutamente todo lo que se podía hacer. Y ella me dio todo lo que un ser maravilloso podía dar. Entonces ahí no había como ni siquiera dolor. Además que yo me salgo de la habitación con mi hermana y pues íbamos a esperar que pasaran 24 a 48 horas. O sea, iba a ser una espera muy larga. Tati, a las 11:30 de la noche salen las enfermeras, me rodean porque además entiendo que es como la forma que ellas dan la noticia, ellas rodean la mamá. Y yo les miré como, ok, ¿qué pasó? Julián acaba de morir. Juli vivió 4 horas más. Sí, ay, gracias, o sea, estabas muy cansada, o sea, gracias por haberte permitido irte tranquila, por no haber padecido más tiempo. Y si a mí me preguntan yo qué sentí, basta, o sea, yo sentí que a mí me quitaron de estos hombros una tonelada. Yo respiré y dije, ok, ya pasó. Mi hermana entra junto con el papá a organizar las cosas. Yo le dije, voy a donar porque además, Dios mío, la alcahuetería de estas personas, cada fin de semana le llevaban la tonelada de juguetes. Entonces eso ya parecía una juguetería. Todo lo que ya se antojaba, hubo juguetes que ni siquiera destapó. Yo dije, todos los juguetes los voy a donar, quiero que puntualmente se lleven esto y esto que quiero de ella. Y yo cojo el teléfono y llamo a la funeraria, mira, estoy en Manizales, este es mi plan fúnebre, ven, mándame un carro, recógeme. Yo me bajo manejando de Manizales mi carro. O sea, wow, estabas muy preparada. Sí. Yo pienso que Dios me preparó para ese momento tal cual. Y ya llegaba pues la parte difícil, que era darle la noticia a mi mamá. Entonces yo llego a la casa de mi mejor amiga, ella me recibe súper linda, me da un cafecito, me abre las puertas de su casa. Y al otro día entonces envío la comisión de mis hermanos a que le den la noticia a mi mamá. El esposo de mi mejor amiga es médico, le da un medicamento de acuerdo con su historia clínica. Si se altera mucho, le van a dar esto, para que cuando yo llegue, mi mamá ya haya pasado la crisis.
yo no me sentía capaz No. de que yo estaba en paz, obviamente en un dolor desgarrador, pero en paz, entonces no quería ver esa escena. Entonces se fueron mis hermanos, le dieron la noticia a mi mamá y cuando está estable mi mamá me avisan para que yo ya pueda llegar. Entonces mis hermanos le dan la noticia a mi mamá, yo llego donde ella, ya está calmada, ya digamos que ha procesado la noticia, ya le digo pues que es una realidad, que no pudimos hacer nada más. Entro, elijo la ropa con la que la vamos a cremar, porque la decisión es cremarla, le escojo su corona favorita, pues tenía varias coronas, por supuesto, las princesas tienen muchas coronas. Belleza. La enterré con la corona que hace juego con este cetro y me quedé con el cetro. Y ya empezamos, digamos que el proceso difícil, hacemos el proceso de la cremación, yo nunca había visto tanta gente junta, yo conté más o menos a las 10 de la mañana en redes sociales y la cremación era a la 1, o sea, era súper rápido, todo eso se llenó, era una cantidad de gente absurda despidiendo a Juli, a la 1 la cremamos, y ya llega la etapa de volver a tu realidad, de entender que, fue madre, ya, sucedió, es real, y todos los juguetes y toda la vida y lo que planeaste se fue. Y ese cuadrito de la nevera se te acabó. Eso fue muy duro de entender. Con el tema de los regalos hubo una cosa que es la mentira más cruel que yo he tenido que decir en mi vida. Ella soñaba conocer el mar y yo quería que conociera el mar, pero pues la logística ya era muy difícil para un viaje con ella, como te conté, y pues el concentrador de oxígeno, la arena, claro. Eso no era compatible. En una de las visitas ella dijo que quería que le llevaran el balde y la pala para hacer los castillos de arena, porque cuando saliéramos del hospital nosotros nos íbamos a ir al mar. Entonces yo llamé a mi hermana y le dije, ok, o el papá de Julio, no recuerdo cuál, y le dije, esta semana necesito que me traigas un juego de arena, de baldecito y de pala para ella, y yo se lo traje y se lo entregué, listo, aquí lo tienes, listo, entonces vamos a ver los castillos, no sé qué. A mí el corazón se me estremecía, yo sabía que estaba mintiendo, yo tenía clarísimo que de ahí no iba a salir con ella, que esa pala y ese balde no iban a tener arena y no iban a hacer castillos. Es de las mentiras más duras que he tenido que decir, pero hacía parte de hacerla vivir a ella ese mundo de fantasía. Entonces yo le hablaba por un lado de cómo era la muerte, pero no quería que ella viviera pensando en la muerte, o sea, no quería que eso fuera tan latente en su vida. Yo empecé en un modo de piloto automático, Tati, yo empecé a vivir automáticamente, evitando al máximo el dolor, trabajando la mayor cantidad de tiempo posible para no sentir. Y más o menos un año después, esto fue muy particular, 1 año y medio, 2 años después, yo voy al gimnasio con mi hermana y me encuentro un amigo que no veía hace tiempo y me dice, Vivi, ¿cómo vas? Y yo, bien. Y Juli, y yo, Juli murió. Y no puede ser. Y Alejo, y yo me divorcié. Ay, no. Y yo estaba trabajando en una super empresa en el Quindío, muy reconocida y tenía un cargo muy alto y un reconocimiento importante. Y me dice, ¿y todavía trabajas en tal lugar? Y yo, no, a mí me echaron. Entonces, en ese momento para mí fue chistoso, tengo que reconocer, porque a mí me da risa que me siguiera preguntando, decía, pero me hace la primera pregunta. Ya, basta. Y a él se le desdibujaba la cara con cada respuesta, como yo tan pendejo, ¿para qué pregunto más? Y fue súper divertida la escena, pero esa noche en mi casa me desbaraté. Porque esa noche en mi casa vi como el cuadrito de la nevera se me acabó, Tati. Entonces, después de que muere Juli, yo tomo la decisión de divorciarme del papá de Juli. ¿Por qué? Porque yo sentía que ya no había nada, Tati, o sea, fueron 3 años en los que me entregué completamente a la función de ser mamá, me olvidé de mí, yo no me arreglaba siquiera, o sea, yo me sentía la mujer más fea del mundo. Yo siento que nos perdimos como pareja. También siento a veces que el hecho de que en mi conciencia, aunque fuera una parte muy profunda, esta enfermedad fuera el conjunto de la elección que yo hice, eso era doloroso, Tati, porque yo de alguna manera pensaba, si yo hubiera elegido otra persona, o si él hubiera elegido otra persona, esto no habría pasado. Yo creo que se juntaron tantas cosas. El divorcio fue muy difícil porque yo tomo la decisión, porque entiendo que no soy feliz a su lado, que el amor que le tenía como pareja se había acabado, pero era muy doloroso tomar esta decisión porque yo lo veo a él como el hombre de los sueños, o sea, el que yo le pedí a Dios. Este hombre representaba todo lo que yo había soñado. Él era el hombre perfecto y el papá perfecto. Entonces, para mí entender en ese momento que se me había acabado el amor por el hombre que yo pedí, o sea, es que era como que yo decía, qué irónico. Es muy injusto, Tati. Yo decía, como se lo pedí a Dios, me lo mandó, empacadito con moño. Y ya no lo quiero. Fue una decisión muy difícil de tomar, además porque se te viene el mundo encima, ¿no? Porque entonces, o sea, este hombre acaba de perder una hija, está pasando un momento difícil, lo quieres dejar solo. Pero también entiendo que el duelo lo vimos diferente. Yo quería estar sola,
Y yo a veces siento que él creía que yo me iba a quitar la vida, entonces él le prometió a Juli, eso lo entendí cuando nos divorciamos, que él siempre me iba a cuidar, entonces él estaba todo el tiempo cubriéndome, acogiéndome, y yo empecé a sentirme asfixiada. Entiendo que lo hacía desde su amor y desde esa promesa que le hizo a mi hija, pero yo no quería eso. Entonces yo tomo la decisión de divorciarme, fue una decisión muy difícil de tomar, porque yo ya no lo amaba, pero yo quería enormemente lo que él representaba en mi vida y tenía mucho dolor de hacerle daño a un hombre tan bonito, pero entendía que ya yo no podía hacer mi vida con él. Después, cuando había empezado a trabajar en esta empresa, yo creo que hoy lo pienso, yo no estaba estable emocionalmente y tal vez pude haber hecho muchas cosas mejor y me despiden. Lo perdí todo, todo. Y lo bueno de tocar fondo es que no puedes ir más para abajo. No hay forma. O sea, todo se acabó. Entonces, ahí es donde tienes que tomar la decisión de seguir. Yo me demoré mucho en tomarla. Empecé a vivir en piloto automático. Y yo recuerdo que alguna vez me senté con mi mejor amiga y yo le dije, esto tiene sentido. ¿La vida para dónde va? O sea, yo me levanto, desayuno, trabajo, almuerzo, trabajo, como, duermo y bueno, todos los días. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el sentido que tiene vivir? Nunca pensé en suicidarme, eso es importante. Nunca jamás he pensado en quitarme la vida, pero sí sentía que no tenía propósito. O sea, ¿para dónde es esta vuelta? Llega la pandemia, que ahí ya han pasado 5 años. Juli muere en 2015 y la pandemia es en 2020. Y yo empiezo a trabajar desde el desparche, porque estaba en mi casa sin hacer nada, aprendiendo a maquillarme. ¿Te acuerdas que todo el mundo hacía en vivos de cualquier cosa? Sí. Entonces a mí me gustaban los de maquillaje. Y aprendí a maquillarme. Y empecé a trabajar con una marca de productos de belleza y me fue súper bien en ventas desde la casa. O sea, vendía súper bien, me gustaba, me encarreté con el tema de la belleza. Empecé a ver que eso me podía gustar y eso me empezó a generar como llama. Como que, ok, esto te gusta, esto te gusta. Termina la pandemia y empiezan a decirme, me maquillas. Y yo, no, es que yo no sé maquillar. Yo aprendí a maquillarme yo para vender maquillaje, pero pues yo no sé maquillar. Y un día dije, ¿por qué no estudio maquillaje? Y te llega esa voz que te dice, tienes 35 años, las que maquillan son las culicagadas, ellas nacen con la brocha en la mano, hacen delineados perfectos, yo por alguna razón que desconozco, aunque no esté nerviosa todo el tiempo estoy temblando, usted cómo va a hacer un delineado, usted está vieja. El impostor. O sea, sí, ese que te dice y te dice que no, y un día dije, pues así nadie me vaya a pagar un maquillaje en la vida, yo voy a aprender a maquillar y decido estudiar maquillaje profesional, esto parece un hit. O sea, digo, qué belleza poder pararme al frente de una mujer a resaltarle su belleza. Además le doy terapia, porque esto es genial, porque me cuenta todos los problemas, me cuenta el chisme, yo le cuento el mío, esto me encanta, y me voy metiendo en el mundo de la belleza, Tati, y digo, ay, yo tal vez ya no quiero ser gerente, porque es que yo pienso que lo peor que me puede pasar es que la ceja me quema y se la despinto y se la vuelvo a hacer, que ya no está la DIAN, no hay cifras, no hay indicadores, esto parece genial, y empieza la gente a decirme, ok, tú eras una súper ejecutiva, claro, ahora estás vendiendo cremitas, o sea, como si mi estatus valiera por lo que yo hago, yo no. Yo vine a este mundo a ser feliz, y si a mí lo que me hace ser feliz es vender cremas y hacer delineados, pues eso es lo que voy a hacer. O sea, tú a mí no me puedes decir cómo vivir la vida, porque es que yo ya traté de vivirla de una manera y no pude. Dios, total. Pero ahí entendí, Tati, que hay muchas formas de ser feliz, que no te puedes pegar al cuadrito de la nevera. Sí fui feliz, a mí el cuadrito de la nevera me dio felicidad, pero la felicidad no es solo esa, la felicidad está en ti. Por eso cuando una mujer dice, es que el motor es mi hijo, yo siento que se me prenden las banderas rojas, porque es que el motor no puede estar afuera. Si mi hija hubiera sido mi motor, yo no estaría contando esta historia, porque se me apagó el motor. El motor tiene que estar aquí adentro. Y yo hoy digo que ese motor está acá. Cuando mi hija murió, yo siento que yo tenía un roto acá, yo duré como 2 años con eso. Yo tenía la sensación de que yo era transparente. Es que no tengo, como que yo tuviera un rotico acá y tú pudieras ver a través de mí. Era una sensación muy extraña. Yo a veces digo que ahí está el alma. Sí. Yo ubico mi alma ahí. Y hoy digo que ese motor está ahí, ese es el impulso de vida, pero ese impulso tiene que estar adentro, Tati, porque entonces si se te muere tu esposo, que es tu motor, entonces ya no tienes motor. O si tu motor es la empresa fantástica que tienes, entonces ya no tienes motor. El motor tiene que estar adentro, porque entonces cada escena que te lleve la vida a vivir, por dolorosa que sea, ahí está tu felicidad, búscala. La felicidad viene de adentro y el motor viene de adentro, y por ningún motivo te puedes permitir que eso sea diferente. Porque por eso hoy estoy aquí contándote esta historia en medio de risas y no en medio de llanto, porque el motor está adentro. De ahí aprendes un montón de cosas, y yo también digo, pidan ayuda, porque esa careta me estalló en la cara el año pasado, Tati. Caí en una depresión, tuve unos ataques de pánico, yo estaba aquí y decía, no puedo respirar, o sea, era una cosa que en algún momento llegué a pensar en tirarme por un balcón,
no por la intención de suicidarme, sino para que parara esta sensación que me hacía sentir que me estaba muriendo. O sea, esto me estalló en la cara, entonces busco ayuda psiquiátrica porque ya entiendo que eso no es de psicólogo. O sea, ya este ataque de pánico necesito un medicamento que me regule, como mi mamá desde los 15 años ha tenido cuadros de depresión, entonces yo entiendo cómo funciona esta enfermedad. Y a mí me parece muy ridículo cuando la gente no la entiende y se rehúsan al medicamento, porque es como, tú vas al médico y sufres de la presión y te mandan un medicamento y eso es normal. Pero tú vas al médico y sufres de depresión y te mandan una pasta y yo no quiero tomarme eso. Es una enfermedad como cualquier otra. Tu cerebro tiene un desequilibrio y yo te pongo una pasta y te equilibra. Y se equilibra. Punto. Ajá. Pero entonces como que la gente no entiende qué es la depresión. La depresión es una enfermedad como cualquier otra, como sufrir de la presión. Se te regula con un medicamento. Y ahí entonces empiezo también a hacer terapia psicológica, encontré una coach que es hoy una de mis mejores amigas que me cambió también el propósito de mi vida y entendí que esa máscara me pasó factura. Porque fueron muchos años. Que estuviste acumulando, el secreto que guardaste además tanto tiempo, en algún momento iba a desbaratarse. Y siempre he contado esta historia así, tranquila, y entonces la psicóloga me decía, pero ¿no te duele? Y yo, no me duele. No, sí me dolía, y me dolía como un berraco, pero lo tapé muy bien, o sea, me volví muy experta en que no se notara, y eso estalló de una manera increíble. Entonces, eso te cambia muchas cosas en la vida, y entender que es muy sano pedir ayuda. Levanta la mano y di, ok, esto me superó, y si no sientes que te superó, también levanta la mano, porque es raro que no te haya superado, sí, tendría que haberlo hecho. Y te reenfoca la vida. O sea, yo pienso que ya no me importa el reconocimiento, la super ejecutiva, me vale. Yo con esto descubrí mi esencia. O sea, este proceso del año pasado de la terapia psicológica, del coach, de haber vuelto al momento en que muere Juli, de entender cuánto dolió, que en ese momento no lo expresé, pero que sí dolió y que sí tuvo una marca muy profunda en mí, me lleva a descubrir mi esencia. O sea, yo digo, yo quisiera llevar a todas las mujeres a que encuentren su esencia, que se quiten las máscaras. Yo siento que esto es como una cebolla y que tú empiezas a pelarla y a quitarle capas y capas y capas hasta que encuentras la esencia. De hecho, yo hoy en día tengo un centro de belleza que se llama Esencia y es la primera etapa de un proyecto donde yo quiero desde el amor propio convertirle la vida a las mujeres de quítate la capa, o sea, quítate la armadura, muéstrame dónde estás, muéstrame dónde eres. No es que yo soy, no, tú no eres ni la objetiva, porque dicen yo soy médico, yo soy abogado. Sí, el apellido es eso no tu me carrera, tu profesión, el dinero, el estatus. ¿Quién eres tú? La mujer alegre, la mujer feliz, la tímida, ¿quién eres? O sea, ¿cuál es tu esencia? Muéstrame tu esencia. Quiero estudiar coaching, eso está en mi proyecto del segundo semestre de este año, porque la segunda etapa de Esencia es poder acompañar a más mujeres a descubrir su esencia, quitarse la máscara, quitarse la capa, a decir, se vale estar triste, se vale llorar, se vale desmoronarse y caerse en 1000 pedazos, porque lo que sale de ahí es muy bonito. Tú eliges qué hacer con tu dolor. Yo elegí volverlo arte, porque cuando yo me siento al frente de una novia, que yo amo cuando una novia me elige a mí para el día más importante de su vida. Esto es arte, Tati. Cuando yo cojo ese lienzo y digo, tienes unos ojos hermosos y yo te los puedo resaltar, y yo la veo llegar al altar y yo digo, esto es arte. Mi dolor se volvió arte. Cuando cada mujer cruza la puerta de ese lugar y se va feliz diciendo, me encantó, como que me quedó el cabello, digo, mi dolor se volvió arte. Y esto puede sonar muy banal, pero es que yo te puedo transformar la vida desde hacerte entender que eres hermosa como eres, que no necesitas nada más, que necesitas verte en tu interior con amor y con compasión. Pero es que a veces nos tiramos muy duro porque además somos las superheroínas, ¿no? O sea, podemos con todo. No puedes con todo, querida. Total. No puedes con todo. Estoy escribiendo un libro también, porque esta historia tiene que quedar inmortalizada. Y lo que yo espero realmente es poderles llegar a muchas más mujeres para que entiendan que la felicidad tiene muchas formas y que puede ser feliz. Yo hoy soy absolutamente feliz, Tati. O sea, yo vivo feliz en gratitud todos los días de mi vida. Hay días duros, por supuesto que sí. Pero soy la mujer más feliz del mundo, aunque el cuadrito de la nevera se me haya acabado. Mujer, Judy, mejor dicho, te representa, pero desde el principio hasta el fin. O sea, divino. Déjame decirte, y creo que quienes me conocen saben que soy una parlanchina que habla hasta por los codos, y en estas entrevistas me he caracterizado, sí, por escuchar mucho, pero también por hablar mucho. Y ha sido de esas pocas oportunidades en las que me he quedado callada, porque qué historia, Vivi. Qué historia, además, toda esa transición por la que has atravesado, pero además qué maestra.
sí tengo que darte las gracias definitivamente, como lo dijiste cuando hicimos esa preentrevista, que había pasado más de un mes, porque fue un proceso muy chévere y la gente dirá, ay no, ¿cómo se llega hasta allá? Se puede llegar, acá estás frente a mí, pero además un proceso que se demoró y siento que todo llega cuando tiene que llegar y este era el momento de encontrarnos. No tengo duda de que estás tocando corazones maravillosos, pero además quisiera que le enviaras un mensaje a esas mamás que están atravesando un duelo o que de pronto están al cuidado de un hijo con una enfermedad que ya no tiene cura. Es como ves a tu hijo. ¿Es tu propiedad? No es tu propiedad. Esto es una lección de desapego, Tati. Yo pienso que lo que tienes que hacer cuando estás pasando esto es entender que los hijos te los entrega Dios para que los acompañes por el camino de la vida. Pero el hecho de que hayan crecido en tu vientre no los vuelve en tu propiedad. Y eso de que la ley de la vida es que los hijos entierran a los papás, eso no es cierto. La única ley que hay en la vida es que nos vamos a morir. Entonces, es como poder acompañarlo lo más bonito que se pueda, para que te quedes con la certeza de que lo hiciste como era. Pero desde entender que no te pertenece. Gózate al máximo cada día, entendiendo que cada día puede ser el último. Y encuéntrate en Dios, porque no hay otra forma. O sea, esto, aunque yo me podría sentar a hablar con todas las mamás que están perdiendo un hijo y no hay forma si no te llenas de Dios, porque es que es una situación muy dura. Encuentra quien te comparta ese amor real que te da Dios, porque cuando Él te da un dolor, te da la cura. Él es capaz de sostenerte. Entonces yo creo que si eres capaz de entender que los hijos son un préstamo para que tú camines a su lado por la vida, que no te pertenecen y que no están dentro de ti, sino a tu lado, eres capaz de transitar por ahí. Si lo puedes ver de esa manera, lo logras. Solo del amor de Dios eres capaz de verlo de esa manera. Pero es entender eso. Y aunque no se te esté muriendo un hijo, o sea, si eres mamá, deberías entender que el hecho de que lo hayas llevado en el vientre no te da pertenencia, te da compañía. ¿Has visto a Juli? Sí, he soñado con ella varias veces y en momentos importantes. En algún momento me ha dicho como, mamá, ese es un regalo que te doy, o sea, son cosas muy lindas. Nunca en la realidad, yo nunca, es como que hay personas que me dicen que sí la siento, nunca, jamás la he sentido cerca aquí en la vida real. O sea, yo digo, yo veo a través de sus ojos y su corazón late con el mío, ella va en mí en cada momento, pero yo no la siento como que, ay, está aquí, no. Pero sí en sueños muchas veces me ha hablado, ¿Cómo te la imaginas en este momento? Estaría por cumplir 14 años, ahorita este mes estaría cumpliendo 14. Pues adolescencia, preadolescencia. Yo digo como que no sería tan chévere, porque es digna hija de su mamá, que todo es directo y al grano, y yo me imagino este personaje en la adolescencia y digo, Dios, podría haber sido compleja, pero me lo imagino divina, más porque era de unos ojos negros, que los ojos negros no existen, pues no conocieron a Juliana, o sea, eran unos ojos negros, abache y un carespo así divino, yo me la imagino divina, Tati. Además, me imagino cómo vería yo de rara con una niña tan grande al lado. Esto sería rarísimo. Pero yo creo que sería un ser divino porque ella era luz. ¿Has pensado en volver a ser mamá? No, Tati, esto ya está chuleado. O sea, yo hoy tengo 39 años y también hay que hablar de esto. Yo creo que como sociedad, yo quise ser mamá porque la sociedad me dijo que hay que seguir esa bendita lista. Lo hice con honores, me gradué con honores y fui una mamá muy orgullosa, pero hoy que tengo esta vida donde soy absolutamente libre, donde no tengo un hijo que me dice a las 7 de la mañana un domingo, mamá, ya es hora. Me gozo mucho esta etapa de mi vida y elegí no ser mamá. O sea, creo que eso está chuleado, lo que te dije al comienzo, el que no tenga hijos no conoce el amor verdadero. Yo ya lo conocí, chuleado, no quiero ser mamá nuevamente. No queda más que agradecerte por haber venido hasta acá, por habernos compartido esa historia maravillosa y hablabas que no eres una heroína, pero yo sí tengo que decir que hay una heroína en esta historia, que no es una heroína, es una princesa, y es Juli, y es por ella que estamos aquí, y le mando un abrazo allá en el cielo. Espero cuando se encuentren puedan hablar de todas esas cosas que quedaron pendientes, puedan estar por allá haciendo esos castillos de arena en el cielo, y le mando un abrazo a tu familia, mujer, y se me quiebra la voz porque no hay palabras, como lo acabas de decir, para describir este dolor de perder un hijo, pero me alegra y te auguro muchos éxitos en esos proyectos porque sin duda tienes un propósito grandísimo en esta tierra. Me llegaste al corazón de una manera y sin duda sé que le estás llegando a muchísimos corazones, y si esta es una plataforma para expandirte, pues qué dicha haberte tenido por acá. Tati, muchas gracias. Yo me voy
completica en felicidad, llenita de amor, porque todas las personas que están viendo este podcast hoy saben quién es la princesa mágica. Esto es Vos Podés, el podcast. Soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast.